Ahí te va. Bueno, noticias calientes en la política argentina y tenemos algo fuerte como para arrancar, algo que ya era algo sabido que iba a pasar, de hecho, seguramente el año que viene con el cambio de gobierno sea algo más contundente, que es lo de Cristina Fernández de Kirchner. Te lo voy a pasar acá en la pantalla, Joaquín, así lo ves. Compartir. Compartime. Vamos a ver Ilustrame. primero. Sí, vamos a ver primero la entrada de la noticia y después vamos a leer una noticia de diario, de portal. Uno Avísame si lo más. ves. Perfecto. Vamos nomás. Malas noticias judiciales para Cristina Kirchner. La Cámara de Casación decidió reabrir dos causas y la envía a juicio oral. Se trata de Otesur y Los Sauces, donde se investiga asociación ilícita y lavado de dinero, y la otra causa es el pacto con Irán, donde se investiga encubrimiento. En el caso de Otesur también irá a juicio Máximo Kirchner, en No Florencia, que fue sobreseída. Los abogados de Cristina Kirchner todavía pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia, pero es un duro revés. Bueno, Gol Cristina. paso. Sí, era algo que ya Pero se veía venir. sí, se veía venir y es algo que el país lo necesita. Obviamente que cualquier asociación ilícita tiene que ser enjuiciada y con resolución favorable, ¿no? Para la justicia, pero sobre todo el tema del memorándum con Irán está cerca de ser traición a la patria y eso tiene que pagarse con penas graves. Sí, 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 sí. Hubo mucha gente que pagó con su vida con eso, así que tiene que ser algo de cárcel sí o sí, y castigo, pena y castigo, como debe ser. No podemos ser un país serio si no condenamos el terrorismo. Es Ujú. imposible. Sí, sí. Bueno, y acá te paso a mostrar la noticia de iProfesional, Dale. donde vamos a leer algo más detalles de lo de Cristina. Comparto, seguramente ya lo estás viendo. Durísimo golpe a Cristina Kirchner. Reabren causas e irá a juicio oral por Otesur, Los Sauces y por el pacto con Irán. La vicepresidenta y otros acusados, entre los que se encuentran su hijo Máximo Kirchner, deberán enfrentar un juicio oral. Habían sido sobreseídos en 2021. La Cámara Federal de Casación Penal revocó este lunes el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Claro, que ese es un detalle que se pasa por alto, ¿no? Que hoy en día el presidente es Alberto Fernández y la vicepresidenta es Cristina. Que viste que muchos, cuando se encontraron con la noticia de que Massa iba a ser el representante del kirchnerismo y peronismo en las elecciones, decían, no, ojalá que sea Cristina, con Cristina va a andar todo mejor. Y sin embargo, Cristina ya está en el poder y es la vicepresidenta. Y aparte, desde el lado del ala dura del kirchnerismo, siempre hablaron como si no fuesen gobierno. Eso es una muestra de caradurismo tremenda. Sí, sí, una argentinidad más a la que nos acostumbramos en los últimos años. Ujú. Junto a los demás imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, en la causa Otesur Los Sauces, mientras que además anuló el sobreseimiento en la del memorándum con Irán, que tiene a la expresidenta y a varios exfuncionarios acusados, y en ambos ordenó realizar el juicio oral. Además, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar los jueces del tribunal oral que sobreseyeron a la a la vicepresidenta o expresidenta, en el caso Otesur Los Sauces. Daniel Obligado y Adrián Grunberg, esos son los que, Los corrieron. claro, los que corrieron, exacto, los jueces que corrieron. No así a Adriana Paliotti, que había votado en disidencia. En el proceso, sí, ¿iba a decir algo? No. Ah, Digan, sigan. está. En el proceso por el pacto con Irán, por su parte, Petrone y Barrotaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez. La vicepresidenta Cristina habría eludido el proceso porque en noviembre de 2021 falló un fallo del tribunal
Oral Federal 5, tribunal que debía juzgarla, inesperadamente la sobreseyó junto a sus hijos. Seguramente no hubo nada raro, no hubo ningún negocio por atrás, viste que esas cosas acá en Argentina no pasan, no suelen pasar. ¿Sabes qué me sonó a, bueno, pero por lo menos no la toquen a Florencia? Sí, sí, sí. Es que supuestamente, según dicen, ¿no? Los periodistas más cercanos a la investigación, como que lo que más quiere Cristina es que no se metan con Cristina, con Florencia, Con con su hija, Florencia. justamente. Sí, Sí, sí. como que Tiene eso es lo que más... tiene unos problemas de salud y la está tratando de encubrir, digamos, de cubrir, digamos. Sí, 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 Es de que proteger. te soy sincero, no creo que Florencia haya estado al tanto de nada, que le pueden haber usado el nombre, esa es mi opinión. Sí, seguramente. Ahí te sigue y está bueno para los que no nos están viendo desde Argentina, tenés resaltado ahí con amarillo un resumen de 2 palabras de lo que es la causa del Tesur y un poquito más abajo de lo que es la causa del memorándum que Ujú. representa un encubrimiento a uno de los hechos más fatídicos y graves que vivió este país. Así que Claro. si querés La causa de inforlar Sur a la audiencia. es por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. Se busca determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron en el marco de sus cercanías con el kirchnerismo. En tanto, Florencia Kirchner quedó sobreseída, dado que cuando se constituyeron las sociedades investigadas, ella tenía 12 años, por lo que el proceso judicial involucrará a Cristina y a Máximo. De todos modos, el inicio de este juicio podría demorarse, ya que las defensas pueden apelar al fallo de casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que seguramente van a apelar y bueno, van a intentar ganar tiempo, como siempre trataron de hacer ante estas causas graves y grandes. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Eh, ¿Que quieras leer de En acá? este caso es paradójico el tiempo porque obviamente que para preparar la defensa les viene bien, pero también el tiempo se junta con lo que creemos o queremos creer el fin del poder Sí. para la familia Kirchner, que fue una de las familias más relevante o más importante en cuestiones políticas y económicas en los últimos 20 años, ya podemos decir, para la Argentina. A su Ujú. modo y con total inescrupulosidad, pero determinaron para dónde iban los negocios y sobre todo quiénes eran los favorecidos. Claro. No, y aparte lo que decíamos también la otra vez, cuando había sido el caso de Cristina el año pasado, que ella estaba enojada, ¿te acordás que salió a hablar, que no se iba a presentar a elecciones y todo eso, que la acusaban de causas y demás, que ella tenía miedo, que decíamos que igualmente, como la justicia acá en Argentina es muy lenta, sobre todo cuando se trata de expresidentes o de ex políticos importantes, que Cristina ya tiene 69 años o está pronta a cumplir los 70, o si no es que ya los cumplió. Y acá en Argentina, cuando pasas los 70 años y vas preso, no vas a una cárcel, sino que es una prisión domiciliaria, que pasó con Menem en su momento, en los 2000. Fue el mismo caso, que por corrupción y demás quedó preso, pero tenía más de 70, así que estaba en prisión domiciliaria en una casa quinta bastante Vendió cómoda. unas armitas, el turco, se le escaparon ahí unas. Sí, 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 unas armas con con la gente de Ecuador, bueno, y no entregó ciertas armas a los sirios, creo que era en su momento, que por eso Sí. bueno, le hicieron varios atentados en su gobierno en los 90, incluso parece que le mataron al hijo también, entonces, bueno, bastante, bastante turbio todo lo de los 90, que de hecho es eh, el mayor problema que tuvo Menem, porque económicamente al principio fue muy bueno y después se le fue juntando todo este quilombo de corrupción junto con, bueno, el quilombo de empleo, ¿no? Y de trabajo y de todo eso que hizo que Menem pierda después en el 99. Sí, Menem fue primero un peronista
que tuvo un gran ministro de Economía con un gran equipo económico. Y después fue peronista. Domingo Cavallo, que lo vimos el otro día en una entrevista. Claro. Y todo el equipo de la Fundación Mediterránea, que hoy acompaña a Melconian en el equipo económico de Patricia Bullrich. Sí. Bueno, ¿seguimos con lo tuyo que me pasaste hoy? ¿O querés que veamos algo de Twitter primero? Vamos un poquito con Twitter, que tiene un poco más general, después bajamos Dale. a descifrar la filosofía económica y estatista que tiene nuestro ministro. Acá tengo algunas cositas para que te indignes un poco. Ah, A ver. vamos a ver si personificamos al indignado en futuras ediciones del programa. Bueno, Nicolás Márquez No, contestó. ¿Qué? arrancaste, así apareció. Sí, de entrada, esto es fresquito. Nicolás Márquez reposteó y citó este tuit con la noticia de surgió de su círculo íntimo. Luego de los ataques de Milei al Papa, de lo que dijo en la entrevista esa con Tucker Carlson, que vimos el otro día, en el programa anterior, la Iglesia pone en duda la visita del Papa a la Argentina. Y Nicolás Márquez dice, otro buen motivo para votar a Milei. Bergoglio está dispuesto a venir si ganan los candidatos abortistas y no si gana el único que es pro vida. Bueno, esto es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que el único que va en contra de las agendas del aborto, del feminismo y de todo eso, y de la Agenda 2030, que es bastante anti-iglesia, lo mismo que el progresismo, el único es Javier Milei, y bueno, justamente el Papa está bastante... Es raro que el Papa esté en contra de esas cosas, pero bueno, es por lo que hablábamos el otro día. El pasado del Papa es Jorge Bergoglio, y Jorge Bergoglio es bastante peronista y de izquierdas. Entonces, bueno, tiene Sí, falsos sus progresistas. juegos en el país. Pero ya está, se le termina la mentira. No vino primero el gobierno de Macri porque podía ser Siempre una excusa. intensificar la grieta. No vino en el gobierno de Alberto y de sus amigos kirchneristas y no va a venir. Así que espero que esté cumpliendo un buen rol como jefe del Estado Vaticano, que es lo que es, y para los católicos es el representante de Dios en la tierra. Podemos debatirlo, pero la verdad que no, si no quiere venir, no tiene nada que hacer acá. Si no quiere venir, que no venga. Como los jugadores de fútbol cuando los llamás para un equipo. Si está en Claro, dudas, tal bueno, cual. que no venga. Si no quiere venir, que no venga. Claro, el no sé siempre es una respuesta. Exacto. Bueno, seguimos. Este lo vi. Bueno, sí, Tomás Méndez. Tomás Méndez, periodista que ahora creo que tiene un programa de YouTube o algo de eso que es extra, que antes estaba en C5N y que nosotros acá lo conocemos porque en Córdoba fue candidato a intendente en el 2015 Claro. y salió segundo. Era intendente por kirchnerismo, básicamente, candidato. Claro. Y bueno, estuvo cerca de ganar, pero bueno, quedó segundo. Y no ganó, yo creo que porque la oposición en ese momento estaba toda dividida y bueno, el radicalismo... Los 13 candidatos a intendentes en Córdoba. Sí, sacó un 30 y pico por ciento apenas y llegó a ser intendente. Pero bueno, después de ahí se fue a C5N, canal ultra peronista y kirchnerista en este último tiempo. Y bueno, después de eso, ahora este año creo que abrió este programa. Me parece que había leído una vez que lo habían corrido, se había armado algún quilombito, pero bueno, más allá de eso sigue siendo lo que es. Y acá vamos a escuchar esto que decía y vamos a ver el retweet de Tipito enojado. Y todos los hijos de puta de acá adentro, como Diana Mondino, que están dispuestas a vaciar el país. ¿Se entiende? O sea, Diana Mondino habla mejor el inglés que el castellano. Habla mejor el inglés. En esa nota se nota que Diana Mondino habla mejor el inglés, maneja más palabras en inglés que en castellano. Bueno, nosotros es tuvimos que es un hijo de puta más grande, muchachos. Bueno, no sé qué tiene que ver hablar en inglés bien con ser hijo de puta o antipatria, pero bueno. Y Bueno, les quizás presento sea un el simio idioma que más involucionado. Diana es una hijo de puta porque habla inglés, justamente. Sí, decías. No, bueno, quizá que no consideran como un atributo importante en el currículum de quien pueda llegar a representar al país en el extranjero, que sepa hablar el idioma
de la globalización. Que, están Claro. acostumbrados a Cafiero, que le cuesta en español. Claro, exacto. Que en inglés fue a Emiratos Árabes y habló muy bien inglés, así que bueno, se lo recomiendo para que lo repasen. Cafiero hablando inglés, búsquenlo en YouTube y ya les va a salir una obra de arte, una obra de Ahora, cine. decías, creo que se peleó. Estos tipos les pasa siempre igual. Se unen por falsos ideales y se pelean por guita. Sí, La historia siempre, del peronismo. siempre pasa lo mismo. Bueno, y acá voy con algo que justamente lo sube indignado en Twitter y a vos te va a indignar un poquito. Queridas No, amigas y amigos del Ateneo Raúl Alfonsín, no saben cuánto les agradezco la invitación que me hicieron para estar presente, aunque sea a través de este medio, en este encuentro de la militancia. Para ser muy breve, digo 2 o 3 cosas a los hombres que de origen radical están presentes aquí, en este encuentro. Todos sabemos que lo que Juntos para el Cambio representa, ideológica o socialmente, nada tiene que ver con la razón de ser de la Unión Cívica Radical. Más bien representa lo contrario. Por eso digo siempre que solo nominalmente está el partido en Juntos por el Cambio. No están sus ideas, aunque lo nieguen, es así, lamentablemente. Por eso cualquier radical que quiera seguir defendiendo las ideas del partido, la esencia del partido, que son sus ideas, cualquier radical que quiera seguir defendiendo a los sectores populares, que para eso nacimos, para defender a los sectores populares, se tiene que sentir mucho más cerca en esta ocasión, en el orden nacional de la candidatura de Sergio Massa, en el orden provincial de la candidatura de Axel Kicillof, en La Plata de la candidatura de Julio Alac y en Buenos Aires, en la capital federal, de la candidatura de Leandro Santoro. No solamente cualquier radical que piense como radical tiene que ir a votar a estos candidatos, sino que tiene que trabajar para impedir que se pongan ideas que, lejos de resolver los problemas de los argentinos y más allá de las intenciones que tengan, los van a complicar. Bueno, para que la gente que nos ve de afuera entienda, Ricardo Alfonsín fue candidato a presidente en el 2011 por el radicalismo, que vendría a ser una especie de centro acá en Argentina, o incluso en algunos momentos centro-derecha, y hoy está llamando a votar por la izquierda, por el peronismo, por el kirchnerismo. Y bueno, justamente por eso levantó mucho repudio, y no es el único radical, hay varios radicales que ya están en el partido peronista hoy en día, como Moro, que lo veíamos antes, incluso la hija es presidenta de la Cámara de Diputados, así que, bueno, no hay dudas. De hecho, Lustó estuvo en el gobierno de Cristina en el 2008, que fue el culpable de la 125, tuvieron ahí a Julio Cobos de vicepresidente, que en ese caso fue un buen infiltrado, porque después cuando tuvo que votar en la 125 votó en contra por suerte y después ya se separó y quedó como radical, incluso ahora ya está más alejado de la política. Pero bueno, siempre el radicalismo tuvo ahí ciertos abrazos con el peronismo, sobre todo cuando necesitaban Sí. algún carguito, algún escudo protector. En la historia hay acercamientos entre el radicalismo y el peronismo, muchos. En esta historia más reciente se los conoce como los radicales K, que participaron de lo que se llamó el Frente para la Victoria, que fue como llegan los Kirchner al poder, con un mensaje, a ver si te suena parecido de alguna provincia del interior, con un mensaje de unidad, de nuevo gobierno, de nueva manera de hacer política, de integrar, de juntar distintas ideas de distintos espacios para encarar. Así se sumaron algunos radicales. ¿No te hace ruido parecido a algo que dijo algún gobernador recientemente electo? Me suena parecido a lo del actual ganador de la provincia de Córdoba acá en Argentina, al peronista que ganó por muy poco y se salvó entre los indios, casi pierde, Martín Yarlora. Casi pierde y que oficia de peronista, como bien lo definió Laje, una construcción de poder, una manera de ejercer el poder en este país. Sí, porque No en hay su momento, facciones. hace varios años atrás era contrario al partido que hoy está representando en la provincia. Entonces, bueno,
Mientras haya un carguito y mientras haya un puesto y mientras tengan poder político, van para cualquier lado. Poder. Exacto. Eso es. Sí. Te digo la verdad, me toca los orígenes este muchacho Alfonsín. Si bien tengo opiniones encontradas de lo que fue el padre, ¿sí? De todas maneras, este siempre se escudó detrás de un apellido resonante en el país y en la política argentina, pero siempre fue a contramano de lo que el país, la patria demandaba. Siempre fue a contramano. Sí. Bueno, recordado en su momento en el 2000, ¿qué fue? 2013 o 2015, dijimos que era un boludo bárbaro porque hacía todo al revés de lo que tenía que haber hecho. Todo al revés. Y datito de color, hoy es embajador argentino en España, ¿no? Se termina, junto con la ida de los peronistas, se termina el puesto en España. El puesto, exacto. Bueno, seguimos. Santoro, candidato por el Puestos. peronismo. Exacto, hablando de puestos. Santoro, candidato a jefe de gobierno, a alcalde, a intendente de la ciudad de Buenos Aires por el peronismo y por el kirchnerismo, decía esto en radio. Pensé que, no ministro, pensé que iba a ser viceministro. Y no me llamaron. De hecho, lo llamé a Aníbal y le digo, che, los periodistas me llamaban y decían, ¿qué vas a hacer? Y le decían, loco, no tengo información. Me dice, bueno, escribile a Alberto y preguntale directamente. Entonces le mandé un mensaje y le dije, che, ¿tengo lugar en el gobierno? Y me dice, vos nunca me pediste nada. Digo, sí, es verdad, pero ¿qué hay que pedir? Le digo, ya a mí nunca se me ocurrió que te tengo que llamar para pedir. Me dice, bueno, habla con Santiago. Bueno, nada, yo estuve 100 días sin hablar con él. ¿Y lo hablaste a Santiago? Llamé a Santiago, me quisieron, me dice, bueno, uy, no nos dijiste nada. Bueno, está bien, no tengo nada que decir. Me dijeron, bueno, te armamos una secretaría. Y en pedo, le digo. Santoro llorando porque se quedó sin cargo y Alberto proponiéndole inventarle una secretaría, inventar un puestito, como siempre, está acostumbrado a hacer el peronismo en Argentina. Y Tipito enojado le respondía, cuando la gente te increpe diciendo que no hay ministerios al pedo, mandale este video sobre cómo y por qué se crea una secretaría o un ministerio en Argentina, sobre todo en gobiernos peronistas. Ahora, los propios, yo creo que el nivel es un nivel desconcertante del peronismo para adentro en épocas de elecciones. Hacía mucho que no veía propios peronistas pegándole a su propio gobierno en un momento electoral. Cuando lo hemos visto que en momentos electorales era el momento de unirse, de tirar todo abajo la alfombra, ir y ganar la elección. Creo que con estos golpes a Cristina y con el propio paso del tiempo y con una real caída de su ascendencia sobre el pueblo argentino, el peronismo hoy por hoy no tiene cabeza y liderazgo, que es lo que siempre fue teniendo, que lo mantuvo, ¿sí? Salvando las distancias, están como en los 70 las viudas de Perón, ahora estarían las viudas de los Kirchner. Sí. Perón va a morir, pero la peste va a quedar, decía un gran conocedor que vivió aquella época de Juan Domingo, no solo en los 40 y 50, sino también después en los 70. Y así fue, todavía hoy lo estamos sufriendo. Al peronismo, Hablamos de transformado en él. su momento. Nosotros no tendríamos que saber, no tendríamos que saber nada. Sí, lamentablemente. Bueno, Pero yo creo que si vamos a Italia y hablamos de Mussolini o de Hitler, los chicos de 20 años y pueden saber algo por si no sé qué tanto estudian de historia en Europa, pero a los mismos niveles debería haber pasado desapercibido en algunos, o haber trascendido por los hechos, los aciertos, ¿no? Como pasa con los presidentes en todos los países. sí. Pasa en Estados Unidos que se recuerdan los presidentes y no los partidos políticos de los presidentes, sino por la política positiva, digamos, por los hechos, los aciertos, la construcción y no las malversaciones. Fíjate vos que el apellido de Adolfo no se puede decir, así que para la próxima vamos a llamarlo Adolfo, porque si no YouTube te puede llegar a bajar el video. Imagínate lo innombrable que es, hasta en plataformas, y sin embargo vos decís Perón, y no pasa nada. No, pero te Ahí, pueden ahí. cobrar un impuesto. Bueno, sí, muchos impuestos.
Bueno, esto era algo que pasó en España. ¿Le podría hacer Ni una se te pregunta? ocurra. ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo, que ni se te ocurra. Vale. ¿Tú quieres que yo me ponga violenta? Lo que quieres, no lo que No, buscas. no lo porque que te quiero. encanta la violencia. No quiero violencia. Eres un sádico. No quiero violencia. Yo ya lo he dicho antes que ni se te ocurra. ¿Qué le parece a usted que la ley de Irene Montero haya provocado la rebaja de condena a los miembros de la manada? No voy a contestarte. Pero no sabe responder. Sí, sé responder, pero no, ahora mismo no. Gracias. La ley en sí no ha provocado eso, la ley no provoca eso, la han provocado... Pero ha provocado 1000 rebajas de pena. No. Más de 1000. No, eso es mentira, Pero perdona. ¿por qué es mentira? ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Porque la ¿Pero ley por no qué? provoca eso, porque... No, ¿Y porque quién yo dice la he que no lo leído provoca? bien. Yo he leído muy bien esa ley y no provoca eso. Hay más de 1000 violadores beneficiados. ¿Por qué no hacen autocrítica? Y los que nos han No es cierto. Hay 1500 violadores beneficiados. No es cierto, léete bien las cosas. ¿Pero por qué dice usted que no es cierto? ¿Por qué dice que no? Porque sabemos leer, sabemos leer. Le gusta que salgan violadores a la calle. Igual que sale el rey. Los jueces tienen que aplicar bien la ley. Pero es Irene Montero la que hace la ley. No, Irene Montero no hace la ley. No se ha aplicado la ley sí. La ley del sí, me parece muy mal. Y aún así va a votar a Irene Montero. Por supuesto que la voy a votar. ¿Qué opinan de las rebajas de condena a la ley del sí a los miembros de la manada? Pues esas leyes no están hechas bien. Están hechas bien, pero los jueces... Estoy súper contento porque el otro día conseguí hacer croquetas con bechamel. Sobre la manada, que los miembros están viendo rebajada su pena por culpa de la ley de Montero. Es una pena. Abogado de la manada, felicita a Irene Montero y es un referente Irene Montero. Es uno más, yo también lo he criticado. Lo Los que pone en la jueces ley. aplican la ley que les sale de los huevos. Lo que pone simplemente en el papel. ¿no? Bueno, gracias señora, no se indigne. Pregúntale al abogado de Irene Montero si es votante de derecha o es votante de izquierda. Al abogado de Irene Montero. Está culpando a la ley sí. Espera que le voy a grabar. Intenta no agredir. Pero intenta no agredir, monedero. Intenta no agredir. Con la basura a la que pertenece. Ya sabemos que del debate vete a provocar a otro lado. Le podría Bueno, algo parecido podría pasar acá en Argentina si algún youtuber o algún periodista de, no sé, de TN, por ejemplo, se manda a una marcha del kirchnerismo. Seguramente lo atacarían. De hecho, ha pasado hace unos años atrás. La izquierda siendo violenta en cualquier lugar, y circunstancia y país. Sí. Qué quilombo que tienen en España, ¿no? Con esa Sí. izquierda. Bueno, ¿quién decía? No me acuerdo quién escuché hoy o ayer que decía que España tiene la suerte de que está dentro de Europa y de la Unión Europea y de la moneda euro, porque si no estaría como Argentina o incluso peor. Si tuviesen un peso español o en su momento la peseta, si la tendrían todavía, estarían económicamente en la mierda bastante parecido a nosotros. ¿Será el idioma el problema? Ah, ojo, o serán los argentinos que le mandamos en el 2000 que ya están teniendo hijos allá y que le están tumbando la patria. Apestando. Sí. Bueno, hablando de eso, todos los quilombos migratorios que tiene Francia y que tienen los países ahí de Europa, que está entrando gente de Asia, de África, de muchos países y están generando también marchas, manifestaciones, incendios, quilombos. Bueno, La izquierda nunca no promueve el diálogo. Por lo general es muy vehemente a la hora de manifestarse, sobre todo. dictatoriales. Claro, y por más de que no sean agresivos con violencia física, no resisten el debate. Bueno, lo hablábamos la semana pasada, se caen por su propio peso, permanentemente, una y otra vez. Sí. Bueno, y antes de pasar a las noticias que querías ver vos, que me pasaste antes, vamos a ver este último tuit. Nueva vergüenza del Estado argentino. Le están cobrando retenciones e ingresos brutos
al nene de 2 meses, hijito de Mariano, este ingeniero que murió en Palermo, ingeniero de 42 años, que murió en manos de un delincuente, sobre las donaciones mensuales que le organizamos. Dan, que tiene el Twitter Gordochoto, había organizado unas donaciones para esta familia, que, bueno, perdieron a su cabeza, a su padre, y entonces organizaron donaciones para poder ayudar a su esposa y a su hijo, y el Estado argentino le cobra impuestos. Entonces, bueno, la esposa le preguntó justamente a Dan si podrías hacer algo para que no le cobren esos impuestos, que son bastante grandes y gruesos y representan mucho. Entonces, bueno, Dan puso este tweet retuiteando, mencionando a Galperín para ver si podía haber alguna forma. Bueno, vos sabés de impuestos y estás al tanto y sufriéndolo todos los días, así que no te llama la atención seguramente. No, Bueno, te no, llama la no. atención, pero te indigna el doble. O sea, no me sorprende, ya no me sorprende, Claro. pero sí me indigna. ¿Y sabes qué es lo indignante? Que cómo vamos perdiendo el sentido común en estos países donde el Estado se metió en los lugares que no tenía que meterse. Como se Ujú. metió en tantos lugares, necesitó cada vez más caja para poder llegar y poder cubrir lo que nunca cubrió. Y como vemos una y otra vez, cada vez que se mete, lo rompe si no está roto y si está roto no lo arregla. Claro. Me pasó hace muy poco y con un impuesto a los ingresos brutos, es decir, un impuesto que grava el total facturado sin deducir gastos, ¿cierto? Lo hay a niveles provinciales o estatales y a niveles locales, municipios, comunas. Me pasó hace muy poco que una empresa, agente de retención de ingresos brutos en un municipio, en un pueblo, Sí. le retiene a un profesional por honorarios. Los honorarios profesionales están exentos de tributar ingresos brutos a niveles provinciales. Por ende, esa exención cae a efecto cascada hacia abajo y también quedan exentos de tributarlo a nivel local. Entonces, la empresa retenedora, el agente de retención, le dice, bueno, yo para no retenerte necesito el comprobante de no retención. Bueno, bien, tanto le pegamos a la provincia peronista, pero, a la gobernación peronista, pero a través de la página del gobierno se pudo sacar no el certificado de no retención, porque no era necesario, pero para decir que este profesional es un profesional, no aporta, no tributa este impuesto, por ende tampoco le podés retener un impuesto que no tributa. Bárbaro, eso a nivel provincial. Con eso mismo creímos que no iba a tributar a niveles locales. No bastó. Dice, no, necesitamos, no, pero bueno, le decíamos, pero es un profesional, no tributa el impuesto. Bueno, acércate a la MUNI, fuimos a la MUNI, che, pasa esto y esto, me van a liquidar un pago de honorarios profesionales. Necesito que no le retengan a mi cliente, dame un certificado que a través de la página de internet 2023 no puedo emitir, 2023 no puedo emitir un certificado de no retención, tengo que acercarme a la dependencia. Y me contestaron, sí, pasame el quit, pasó el quit del contribuyente y me dice, bueno, sí, yo lo tendría listo, pasen a retirarlo, son 6.000 y pico pesos. Digo, ¿cómo son 6.000? Si es un certificado de no retención, ¿me vas a cobrar? Sí, no, pasa que así está la carta, la ley impositiva municipal. Pero me estás cobrando por un certificado de un impuesto que dice que no me retengan un impuesto que no tributo. Bueno, eso pasa en Argentina. Todo se cae de Maduro, pero va cambiando la lógica y los niveles de indignación. Para los que lo sufren, crecen hasta las nubes. Y el resto pasa desapercibido porque se fomenta la ignorancia. Y esa falta de sentido común es eso, la ignorancia fomentada. Bueno, me extendí un poco, pero la anécdota terminaba siendo, es graciosa por la locura de lo que pasa acá. Sí. No hay problema con la extensión, total. Hoy vamos a hacer, creo que el programa más corto de todos y tenemos tiempo. Aparte, los vivos justamente son para eso. Después los clips, los videos cortitos, ahí sí los vamos
a ir cortando para hacer algo más simple. Bueno, entonces pasamos Sí, a en los... los clips me baneás como loco. En los clips me Sí, metes un sí, filtrado. te baño. Ahí pasamos a lo que me habías mandado vos. ¿Cuál querés que ponga primero? Es lo mismo, mostrámelas que hago un pequeño reconto de qué se tratan. Ok. Y simple. Bueno, esto bien nos toca bien exclusivo para argentinos. Bueno, una vez más, lo que queremos mostrar con estas noticias es que más allá de si, bueno, alguno no la sabe, lo ponemos en conocimiento, se estaría creando un nuevo escalón, si se quiere, entre lo que son los monotributistas, que en Argentina son los pequeños contribuyentes, ¿sí? Y los inscriptos en ganancias. Como el Estado o Massa se dio cuenta de que el salto de un tributo al otro es grandísimo, es abismal, es totalmente nocivo, dijeron, tranquilo muchachos, les creamos un nuevo escalón. No le sacamos impuestos, no regularizamos, no, le creamos uno nuevo. Y así aparece Simple, que va a ser una categoría nueva entre los monotributistas, Simple, y luego sí va a estar quien sea responsable a tributar ganancias, ¿no es cierto? Ahí como resumen dice que será un régimen distinto al monotributo, un pago único, ¿sí? Mensual, en donde se va a aportar seguridad social y ganancias, similar al monotributo. Vamos a ver de todo esto que tiene que pasar por las cámaras, que yo creo que no se lo van a aprobar. Y el pago estará determinado en base a la facturación, que es el gran cambio que tendría con respecto al monotributo, que el monotributo, si bien el pago está relacionado con lo que se factura, el control se hace una vez cada 12 meses y es fijo por 6 meses, ¿sí? Perdón, se hace cada 6 meses y es fijo por los 6 meses siguientes. Siguiente. Y de todas maneras, esto, insisto, simple, se va a llamar simple, no lo puedo creer, la verdad es una toma de pelo, simple se va a llamar, y deberá ingresar tanto al Senado como a Cámara de Diputados para tener aprobación, cosa que no va a suceder. Esto lo comentamos como anécdota, no va a suceder, quedan 2 meses de un gobierno, seguramente va a estar la izquierda dándole quórum para que se debata, pero no va a haber aprobación. Va a ser muy difícil que le aprueben una ley que no va a tener impacto en este ejercicio fiscal, sino que a partir del ejercicio siguiente, que va a tener un nuevo gobierno. Así que gane quien gane, no van a aprobar esto. De todas maneras, hay una serie de beneficios para los autónomos, es decir, las personas que no trabajan en relación de dependencia, que serían de aplicación inmediata y que no requieren aprobación del Senado, que va por la reducción del porcentaje de retención de impuesto a las ganancias, ¿sí? Estos serían ya autónomos no monotributistas, sino inscriptos en ganancias. Un diferimiento del pago del IVA para los meses septiembre a diciembre del 2023 y un diferimiento de los pagos de aportes autónomos también para los mismos periodos. Lo que si la gente ayuda le va a dar un shot de caja al nuevo presidente y no mucho más. ¿Sí? Pero bueno, lo que quería mostrar, y que no me anticipo a la conclusión, sigo con la otra noticia mientras la vas buscando. Dale. ¿Sí? Es esta manera de crear nuevas maneras de cobrar un impuesto. Nunca se quiere quitar, ¿sí? Nunca Argentina no quita, agrega, ¿sí? Agrega o reemplaza o agrega, ¿sí? Todo se encubre bajo un manto de falsedades y beneficios que nunca llegan y aparte que son de poca aplicación práctica, de difícil aplicación. Imagínense que se va a buscar que se beneficien las micro y pequeñas empresas hasta 3 empleados. Sigamos la lógica. Si tenés pocos empleados,
te doy beneficio. Entonces, ¿qué razón? ¿Quién es el empresario? Se para ante esta situación. Contrato empleado, pierdo beneficio. Entonces me quedo con 3, no amplío. Y bueno, por eso se va una vez más el socialismo chocando contra sus propios inventos. Y el otro, que es algo que, por ejemplo, un país como Uruguay, de quienes sí recuerdan a sus presidentes por las políticas positivas que han aplicado, a diferencia de todos, aceptando distintos partidos, y los hay, y están todas las facciones, ¿sí? Es el tema del IVA. Continúan con los controles de precios, ¿sí? Continúan con esa aberración que no funcionó nunca, pero en historia económica lo aplicaron miles de países. Nunca funciona, pero nunca funciona. Y sin embargo, se sigue aplicando. La verdad que es indignante. Obviamente que creo que estos tipos los aplican por negociados, porque no creo que sean tan idiotas de creer que sí van a funcionar los controles de precios permanentes, porque estamos hablando de no es que estamos viviendo una catástrofe única de fuerza, no, permanentemente control de precios. Y fíjate que compre sin IVA. ¿Sí? Es el reintegro por las compras en comercios con tarjeta de débito. AFIP, que es el fisco en Argentina, que se encarga de las tributaciones y las recaudaciones, reglamentó compre sin IVA, que es un régimen, atento, de reintegros por las compras realizadas en comercios mayoristas y minoristas con un tope de hasta de 18.800 pesos, siempre y cuando se abonen con tarjetas de débito, con transferencias bancarias o débito en cuenta. ¿Sí? Asimismo, quedan alcanzadas, dice, las tarjetas, las compras con tarjeta alimentar, potencial trabajo, bla, bla, bla. Los beneficiarios, jubilados, pensionados y los beneficiarios de asignaciones universales por hijo. Asignación por embarazo, trabajadores en relación de dependencia, siempre que el ingreso mensual no supere la suma de 6 salarios mínimos vitalinos. En definitiva, esto también pasa para congelar los aumentos de obras sociales, ese tope de 6 salarios mínimos también, pero hay que tramitarlo. ¿A qué iba con esto? Y resalto donde dice régimen de reintegro del 21% de las compras realizadas. Régimen de reintegro. A ver, en la práctica, ¿cómo funciona? Compren, paguen el IVA y yo se lo devuelvo. Uruguay, en la época de la pandemia, porque muchas personas no podían trabajar, por ende caían sus ingresos, quitó, o mejor dicho, bajó las alícuotas del IVA, que para quienes tributan IVA no significa un costo, porque se va trasladando y lo van aportando, pero sí para el consumidor final. Representa un costo, es el único que lo paga, es el último de la cadena. En este caso sigue la filosofía de tocar el manoseo de dinero para yo después dártelo. Yo te doy una dádiva. Siempre estoy interviniendo en la economía y en la billetera de la gente. Eso quería mostrar, la filosofía que tiene la economía socialista en Argentina. Pagá, que después te lo devuelvo. Descontámelo de una. Sácalo para toda la cadena. Estamos en una situación de crisis económica. Perfecto. ¿Qué queremos asegurar? ¿Que la gente coma? Perfecto. Leche, verduras, frutas, carne y pan, alícuota cero. No lo grabamos. Le sacamos entre el 21 y el 10,5, de acuerdo con el producto que sea, de costo para el que va al supermercado. Pero no. Acá seguimos con la idea de dámelo, que yo te lo devuelvo. Con topes, obviamente, porque si el Estado argentino pierde recaudación, ya sabemos, es una empresa quebrada. Necesita recaudación permanente para solventar, porque de achicar el Estado ni hablar. Pero claro, paga que yo después te lo devuelvo. Como pasó con las supuestas mejoras a los jubilados por decreto, te los aumentamos. En lugar de tener una fórmula de aumento para que si hay inflación se ajusten, no. Te lo da un político. Juan Pérez firma el decreto, te lo da. Y así van vinculando y generando clientelismo político. Por eso se instalan y por eso vamos a escuchar un montón de veces que digan tal
ayudó a los jubilados. ¿Qué hizo? Y firmó un decreto. Y te tuvo preso de las ocurrencias que tenía para firmar un decreto. No dejó nada liberado al azar para que funcione más allá del paso de ese político. Pero bueno, a eso iba. En resumen, el socialismo está totalmente instalado en la economía argentina. Tenemos que erradicarlo de una vez por todas. Tenemos que terminar con esta manera de hacer política simplemente para beneficiar a unos pocos y llenarse la boca diciendo que se persiguen medidas que ayudan al pueblo en general y se le pega a los que tienen. Mentira. Mentira. Todas mentiras. Sí. No, y aparte antes que decías que son medidas que nunca funcionaron. Entonces te queda pensar dos opciones. O son idiotas o son unos hijos de puta. Y si a lo largo de la historia tenemos varios ejemplos de que hacen este tipo de cosas, para mí son más hijos de puta y llegan al gobierno para tener poder, ese poder que después les permite decir a qué bolsillo benefician y a qué bolsillo no, sobre todo beneficiando a su propio bolsillo. Entonces yo tiendo a pensar que la izquierda en Argentina, el peronismo en Argentina es más hijo de puta que idiota. Y es lo que la otra vez decías vos, que preferís tratar con alguien que sea hijo de puta a que sea pelotudo, porque el pelotudo no sabes para dónde te va a salir, pero el hijo de puta vos sabés que es malo, vos sabés que te va a cagar, entonces vos sabés que no tenés que ir ahí o operas en consecuencia después. Así que Bueno, yo voy por esa. Entonces, aparte, podríamos- porque ellos tienen que ser empleados del pueblo. Uno los vota para que lleguen ahí y administren lo que es de todos. Y ellos se creen que llegan ahí y que tienen el poder de ser dioses y discriminar a dónde impuestar, a dónde no, qué sacar, qué dar, que es lo que escuchábamos el otro día en el programa pasado de este político de Cambiemos que decía que no hay que sacar impuestos, como dice Milei, sino que hay que discriminar o ver qué está bien, los impuestos que están bien, dejarlos, y los impuestos que están mal, sacarlos. Pero, ¿por qué? Porque justamente estos impuestos, sobre todo que son los más grandes, como el IVA, es una caja, y sobre todo en Argentina, con la hiperinflación que hay, y que los pesos te queman en las manos y valen cada vez menos, vos tenés que ir a consumir. Y ese consumo es más IVA y más impuestos que le llega después al gobierno y puede tener más caja para después repartir o para después usar para sus campañas o para regalar platita, como está haciendo más ahora, para tratar de sacar algún votito más, pero ojalá que le cueste muchísimo y ojalá que Milei gane en primera vuelta. Sin duda, lo que hablabas es el teorema que está aplicando Milei, que me parece que le deberíamos empezar a reclamar los derechos de autor. Lo que venga de un hijo de puta es un hijo putez, no puede ser otra cosa. Entonces, hasta la duda es no. Y Argentina tiene vastos impuestos para mantener lo que debe proporcionar el Estado, que se entienda salud, educación, seguridad interior y exterior. Y basta. Argentina tiene los impuestos y tiene las herramientas. Por eso sí o sí necesitamos achicar la estructura estatal. Porque es la única manera que por desencadenante podamos eliminar tributos. Porque para mantener la estructura, para mantener los pasivos que tiene el Estado, tienen que ser, de algún lado va a salir. Y en Argentina están exprimiendo las únicas dos maneras que se le ocurre a esta gente. Cobrar impuestos porque inventan permanentemente impuestos y siempre son por única vez y siempre son y te quedan. Y la emisión. Entonces, vayamos camino, por favor, a eliminar esto. A eliminar y seamos sensatos y los citamos al Mingo. Que tengan peleas diplomáticas y de altura y que no dejemos ninguna posibilidad a que este sector se siga desarrollando en el Estado. ¿Sí? Y por favor, sigamos con las teorías de achique del Estado, con disminuir las recaudaciones, que la gente, el mercado es la gente, por sí sola va a buscar el beneficio. Y el Estado aparecerá en las cosas que el mercado no proporciona y que quizás no pueda proporcionar. Entonces, erradiquemos de una vez por todas este socialismo económico para poder desarrollar y volver a ser la potencia que fuimos hace 100 años.
Sí. Bueno, ya liquidamos todo lo que teníamos hasta hoy. Si querés cerramos o si querés, ya busqué 2 videos para ver que te tiro las opciones, pero si querés alargar y si no, ya directamente nos veremos otro día. ¿Querés seguir o cómo querés? Metele que hoy estoy más temprano, todavía no se me cayeron las persianas. Ah, bueno. Tengo para ofrecerte. Milei con Fantino, el viernes pasado, una entrevista de 1 horita y media, igual la vamos a ir viendo rapidito. O si no, lo que te dije que veas en aquel momento, que era la entrevista a Emilio Campos sobre dolarización, la entrevista que le dio a Tipito Enojado, donde explica en 1 hora todo lo que sería la dolarización, todo lo de su libro que hizo junto a Nicolás Kachanowski sobre dolarización y por qué le vendría bien a Argentina ese proceso. Así que de esas 2 cosas, vos decime qué vemos. ¿Lo vemos a Milei o lo vemos a Emilio Campo y todo lo que es la dolarización para Argentina, que te puede interesar, y a la gente también, o vemos a Milei con Fantino? ¿Querés tirar la moneda? ¿Tiramos la moneda? Tiramos la moneda. Tirá, ¿tenés una mano? Yo no tengo. Yo creo que tengo una. No, le contamos a la gente que en Argentina las monedas son ni valen como metal. Son de adorno, no valen nada. Me acuerdo cuando éramos chicos salíamos a comprar golosinas con centavos, con moneditas. Un alfajor 20 centavos, caramelos, juguitos 5 centavos en su momento, los juguitos dulces. Eran malísimos para el estómago, pero bueno, eran baratos y pasábamos el rato. Éramos unos lindos gorditos capitalistas, comiendo azúcar. ¿Tenés ahí? Encontré una. Listo. Esta sí nos remonta a la infancia. Está medio baqueteada. A ver si la conoces. Si te acordás de esta moneda. El peso. El peso. Esta es la imagen del peso argentino. Sí. ¿Es o no? La imagen Sí. del peso argentino. Y no es el peso libre de Expert. No. Claro. Este es el peso. Este es el peso de caballo. Este es Ya. el peso de caballo. Del que se instaló en Argentina en los 90, después de haber tenido el austral, que no llegamos a ver más que por ahí en alguna colección de billetes. Ujú. Escudito y el solcito, ahí se ve. El sol. Sí. Sol para Milei, escudo para Ocampo. dolarización. Dolarización. Escudo. Ahí está, dolarización. Bueno, y después de este arte azaroso, vamos a ver esta entrevista de Emilio Campo con Tipito Mientras la Enojado, que está buscas, buena. leo a María Pintos en el chat que dice: hay que analizar los países que fueron colonias españolas y los que fueron o aún son colonias inglesas. Me hace acordar ¿te acordás en la época de la gloriosa época de perros de la calle en Metro? Sí. ¿Te acordás? ¿Se te vino a la mente lo que dijo Gabriel Schulz? Que dijo: tendríamos que habernos dejado colonizar por los ingleses. Sí, bueno, esa frase no la tenía tan de él. Tenía otras, pero no esa, no me quedaba esa. Me quedó, y dijo: nosotros lo corrimos con aceite. Bueno, vamos entonces con esta entrevista de Tipito Enojado a Emilio Campo, el que hoy por hoy lleva la delantera en lo que sería el proceso de dolarización de Javier Milei, porque a él le gustó mucho la idea de Emilio Campo. ¿Por qué? Porque es más rápida y la Argentina estaría dolarizada en mucho menor tiempo. Aceptarme esta entrevista, de verdad. No, por favor, gracias por invitarme y espero que para tu audiencia sea un intercambio fructífero y interesante al mismo tiempo. No te preocupate, con todo lo que yo leí de tu material para hacer video ya lo es. O sea, ya estás en espíritu. Ahora vamos a tu persona en particular. Mi primera pregunta puede sonar tonto, pero es, una vez que dolaricemos, una vez que se acepte el inicio del proceso de dolarización, en lo práctico, ¿cómo es? Ya tenemos los dólares, todo lo demás, hay unos 30 días para que la gente que tiene peso vaya al banco y lo reemplace. No, mira, primero lo que hay que entender es que nosotros siempre hablamos de dolarización como si fuera algo que hay una sola forma de hacerlo. Es decir, hablamos de la dolarización como un término genérico. Y la realidad es que la Avísame si querés que pare, ¿eh? Ok. dolarización tiene N maneras distintas de implementarla.
para ser concreto, en el siglo XXI tuvimos 3 países que dolarizaron. El primero fue Ecuador, el segundo fue El Salvador y el tercero fue Zimbabue. En ningún caso la dolarización fue idéntica. Cada país lo hizo de manera distinta. Entonces, me voy a enfocar en los 2 casos prácticos que tenemos en América Latina, que son Ecuador y El Salvador. En Ecuador, el gobierno por ley estableció que la nueva moneda sería el dólar y que el sucre dejaría de existir. ¿Okay? Entonces, le dio a la gente un plazo de 1 año. En ese plazo tenía tiempo para entregar sus sucres por dólares. Si después de ese plazo vos no entregabas tus sucres, los sucres ya no valían más. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Durante un periodo de tiempo coexistió en la economía el sucre con el dólar. Acá en Argentina eso va a ser rapidísimo. La gente va a ir corriendo a largar los pesos de arriba y buscar dólares. Olvídate. Ya pasa ahora. Apareció de un día. Sí, de hecho está pasando ahora, porque bueno, el peso vale cada vez menos. De hecho, antes de las elecciones PASO acá en Argentina, de las primarias, el dólar valía 500 y algo, llegó a 600. Así, en las últimas 2 semanas antes de las elecciones, posterior a las elecciones, devaluación del dólar oficial, medida del gobierno, pum, todos los dólares arriba. El dólar blue, el paralelo, el de mercado que llama Javier Milei, llegó a 780 pesos, ahora está en 735, 36 hoy. Y bueno, después de las próximas elecciones del 22 de octubre, seguramente el dólar llegue a 950 pesos o 1000 pesos. Para el otro. Lo que sí sucedió en el Ecuador es que todo el dinero bancario, todos los depósitos, se transformaron automáticamente a dólares de un día para el otro. Entonces, hay 2 velocidades distintas. La velocidad del dinero físico, por un lado, el dinero que se llama la circulación monetaria, los billetes y monedas, y por otro lado, el dinero bancario. En una economía normal, el dinero bancario es 85% del dinero total. Porque lo agarrás en Estados Unidos y la circulación monetaria es 13% del M2. ¿Me entendés? Entonces, en Ecuador pasaron 9 meses. Para que te des una idea, a los 3 meses de dolarizar, se dolariza en enero, 10 de enero del 2000, al 31 de marzo del 2000 se había dolarizado 18% de los sucres. O sea, solo 18% de todos los sucres que había en la economía se habían dolarizado. En El Salvador, que dolariza a fin del año 2000 y se promulga la ley el primer día del año 2001, es distinto. La ley de integración monetaria de El Salvador dice, a partir de hoy, el dólar es moneda de curso legal junto con el colón. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de Ecuador, en El Salvador dicen, hay 2 monedas. Claro. Vamos a congelar la cantidad de colones que hay en la economía hoy, y no se van a emitir ni un colón más. Vamos a dolarizar completamente de un día para el otro el sistema bancario, con lo cual todos los depósitos y los préstamos van a estar en dólares, pero el dólar y el colón seguirán circulando y habrá una relación fija de intercambio. Lo interesante en el caso de El Salvador es que el tipo de cambio de conversión, digamos, es simplemente el tipo de cambio que venía existiendo desde hacía 5 años. O sea, no hay ningún tipo de... En El Salvador se dolariza cuando no hay inflación, no había ningún problema. Claro, no era en un contexto de crisis, digamos. Se dolariza para asegurar todas las reformas que se habían hecho. En Ecuador, al contrario, se dolariza en el mes de enero del 2000, cuando la inflación es 14, 15% por mes. O sea, se estaban yendo a una hiperinflación total, crisis política, crisis bancaria, crisis de lo que vos quieras. Y se termina dolarizando un tipo de cambio muy alto. ¿Qué quiere decir? Los precios internos en Ecuador en el año 99 crecieron 61%. Pero el tipo de cambio libre aumentó como 150% o 200%. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo un overshooting muy fuerte del tipo de cambio. Entonces, cuando se dolariza a 25.000 sucres por dólar. Y eso hace que durante el año 2000 la inflación en Ecuador es 91%. Es mayor la inflación en el año que se dolariza que en el año anterior. ¿Okay? Pero si vos mirás las tasas mensuales, lo que ves claramente es que partís de la tasa del 14 y pico por ciento mensual de enero y que en un lapso de 2 años estás en menos de 1% mensual. Es decir, que el proceso desinflacionario es muy rápido. Pero en ambos casos, volviendo a la pregunta inicial tuya, coexisten 2 monedas en el físico, no en el dinero bancario. El dinero bancario en ambos casos es totalmente dolarizado. Pero el físico coexisten las 2 monedas. En el caso de El Salvador, si vos vas al balance del Banco Central de Reservas de El Salvador y bajás el balance a la última fecha, de marzo, abril, lo que sea, vas a ver que todavía existe una línea en el pasivo que dice colones en circulación. La última vez que chequeé, hace un par de meses, era menos de $1 millón. ¿Qué quiere decir? Que todavía existe, probablemente esos billetes se han perdido, se han roto, lo que sea, pero técnicamente existe un pasivo monetario del Banco Central que equivale hoy a esa cifra. Ahora, lo interesante, entonces, es que en Ecuador es compulsivo, en El Salvador es totalmente voluntario, pero llegan al mismo lugar, porque la gente quiere dolarizarse, no quiere tener la moneda
ni el colón ni el sucre. Entonces, la diferencia es que en Ecuador se hace más rápido porque el gobierno impone un límite, y en El Salvador no hay límite de tiempo, la gente se puede dolarizar cuando quiera. Por ejemplo, vos vas al banco, vos tenés colones, vas al banco, depositas tus colones y se acreditan en dólares en tu cuenta. Y si vos tenés dólares en tu cuenta y querés que el banco te dé colones, vas al banco y el banco está obligado a darte los colones. Mira. Esos son dos sistemas. En Zimbabue fue incluso distinto. Zimbabue inicialmente estableció una paridad con el rand sudafricano, tenía varias monedas, el euro hizo una cosa media rara, después terminaron con el dólar porque todo rápidamente gravitó al dólar. Entonces, como te digo, no es una cuestión, no hay un tamaño que va para todos en la dolarización. Cada país hace la dolarización que puede, y que puede por la política, por la parte financiera, por la parte jurídica, por la parte de macroeconómica, etc. Entonces, cuando se trata de la Argentina, tenés una peculiaridad, ¿ok?, que no existía ni en El Salvador ni en Ecuador, que tenés un Banco Central quebrado, porque el Banco Central en la Argentina, a diferencia de la mayor parte de los bancos centrales del mundo, tiene un pasivo financiero muy importante, es decir, tiene que pagar intereses sobre la deuda que tiene. Y no tiene activos reales. El Banco Central tiene como activo, principal activo, los bonos o el crédito que le otorga el gobierno argentino. Entonces, vos podrías mirar el Banco Central y lo podrías dividir en dos. Lo que yo llamo el Banco Central Monetario, que es reservas por un lado en el activo y base monetaria en el pasivo. Ese es el Banco Central Monetario. Y después es el Banco Central Financiero, que tiene LELIQs en el pasivo, por los cuales paga intereses, y en el activo tiene títulos del gobierno nacional, o instrumentos, o pagarés, si querés. Y entonces, el problema que tenemos en la Argentina es que el pasivo financiero es casi 3 veces el pasivo monetario. Y eso es un problema, porque ¿quién es el que le presta al Banco Central? Bueno, los bancos, pero los bancos le prestan el dinero que le dan los depositantes. Entonces, lo que hay acá es un vínculo directo entre el Banco Central y los depositantes. ¿Y cuál es el problema? Que si vos no le pagás a los depositantes sacan la guita del banco, y si sacan la guita del banco, la llevan a comprar dólares o a comprar bienes. Entonces terminás en una hiper. O sea, si vos no resolvés este problema del Banco Central Financiero quebrado, digamos, porque hoy lo que tenemos es que el Banco Central Monetario no tiene reservas, y el Banco Central Financiero está quebrado. Le faltan, según mis cálculos, al Banco Central hoy le faltan unos 11.000 millones de dólares. O sea, si nosotros valuáramos el balance del Banco Central como se evalúa un banco en Estados Unidos, con lo que se llama la convención de mark to market, es decir, ajustamos los valores a mercado, el Banco Central tiene como mínimo un desfalco de 11.000 millones de dólares. Entonces, eso complica las cosas en la Argentina. Es mucho más fácil dolarizar como lo hizo El Salvador, que no tenía nada de esto, o como lo hizo Ecuador, que a pesar de todos los problemas que tenía, sin embargo, no tenía un pasivo financiero del Banco Central de esta magnitud. Tenía unos bonos que había emitido, pero no tenía un pasivo de esta magnitud. Entonces, eso complica las cosas y hace que toda la discusión respecto a la dolarización sea más compleja de lo que debería ser. Por ejemplo, si nos retrotraemos a enero del 99, cuando Menem dice vamos a dolarizar. En ese momento el Banco Central tenía reservas por 19.000 millones de dólares y base monetaria era 16.000 millones de dólares. Dolarizar era una papa en ese momento. Además, te diría que una de las grandes tragedias argentinas es que no hayamos dolarizado en el 99, estaríamos infinitamente mejor. Sí, no teníamos inflación. Y nosotros no tendríamos inflación, sino que el kirchnerismo nos hubiera costado mucho más barato. Sí. O sea, vos fijate que en El Salvador y en Ecuador tienen una década. Ecuador tiene una década de Rafael Correa, que es casi tan nefasto como Cristina. Sí, lo escuché diciendo que la dolarización fue mala y que quisiera sacarse de encima. Yo lo que escuchaba era un político diciendo quiero emitir para gastar. Nada más. Era todo lo que Es escuchaba. que el político populista no... Siempre en Ecuador quisieron Es lo que- encuestas. Las personas a la calle, o que quisieron sacar incluso la dolarización en Ecuador, nunca pudieron porque la gente está convencidísima con tener los dólares. Nunca no pudieron sucrizar, digamos, instalar el Ujú. sucre. No, es lo que hablábamos, que bueno, en ese momento se termina, porque la convertibilidad en sí es parte de o sea, una pata de la reestructuración de la economía argentina, ¿sí? Que pasó a la historia y que bueno, hoy se trae mucho por la similitud de la situación que vivía el país, que no es tan similar, pero bueno, también estábamos en un contexto de crisis, y que se decía que no se fue a una dolarización para afrontar ciertas corridas, ¿sí? Que podían llegar a ver en ese momento. De todas maneras, si ese proceso, creo yo, y me atrevo, algún día me comprometo a tener en este canal algún
integrante del equipo del Mingo. Voy a ver si yo creo, me comprometo a tener y que nos cuente su vivencia desde adentro, ¿no? Pero si ese proceso hubiese terminado, como es lo que se buscaría ahora, hacer un proceso que termine en una dolarización, sin duda que esto hubiese sido otro cantar, porque ya habíamos solucionado un grave problema. Quizás después teníamos que seguir con ajustes y mejoras en la legislación, sobre todo para promover de una vez por todas la industria nacional, y no esa falsa creencia de no, esto destruye, no, hay que promoverla, hay que darle igualdad de condiciones para que puedan competir y para que nosotros podamos exportar al mundo, ¿sí? Como las reformas laborales, las reformas impositivas, y no hubiésemos llegado a esto, pero sin lugar a dudas. Retrocedimos en el tiempo porque sobre todo se perdió la credibilidad, que es fundamental. Cuando se pierde la credibilidad, se termina cualquier idea, por más buena, excelente o burda que sea, se cae. Cuando no hay credibilidad, se pierde, que es lo que pasó en Argentina cuando cruzamos a los 2000, ¿no? Ujú. Sí, bueno, después ahí voy a cortar este fragmento donde estamos viendo y reaccionando a esta entrevista y se la mandás ahí al profe para mostrarle este programa que estamos haciendo e invitarlo a una entrevista más adelante en algún programa. Dale. Concibe la política sin dinero blando y la dolarización te saca el dinero blando. Entonces, por eso Alfonsín y Duhalde se llevaron puesta la convertibilidad, porque la convertibilidad les imponía un límite a la manera de hacer política que ellos querían hacer. Eran políticos de la vieja usanza, populistas, los dos. Y lo que te quiero decir es que en Ecuador tuvieron 10 años de correa. Y ahí fue donde En El Salvador de tuvieron 10 años de Mendiguren frente. los convenció. Eso, de Mendiguren convenció a ellos para especificar. Y no aparece en ningún lado, salvo en el diario, en la derecha diario, es el único que encontré que lo vinculan a de Mendiguren con la especificación. Y la especificación asimétrica, que como te contaba antes, que tenemos un conocido que dio fe cómo atentó contra la economía la especificación asimétrica, que era convertir los depósitos que la gente tenía en el banco a $1,40, los dólares depositados a $1,40, pero los pasivos, ¿sí? O los créditos de los bancos, mejor dicho, a $1. Eso generó un desbalance de 40 centavos más SER, que era una cláusula como de ajuste que tenía, que hizo que grandes bancos se vayan de la Argentina con capital invertido, como pasó con el Crédito Agricole, que era el dueño de los capitales del banco Bicel, que lo salvaron al Bicel entre los indios, y no salvar el banco como si fuese salvar lo que significa que muera un banco con el dinero de los ahorristas. Los argentinos, pero de Mendiguren manipuló a Duhalde y a Alfonsín, que fueron los que no solo especificaron, sino que también se llevaron puesto a De la Rúa, porque a De la Rúa se lo voltearon el peronismo con una facción de radicalismo. El Vasco de Mendiguren, peronista de los viejos, si los hay, de los Cara clásicos. dura. Sí, peronista, y basta. Y lo que te quiero decir es que en Ecuador tuvieron 10 años de Correa. Y en El Salvador tuvieron 10 años del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un grupo marxista, que eran guerrilleros. Y estaban totalmente en contra de la dolarización, lo del Frente Farabundo Martí y también Correa. Y sin embargo, la dolarización existe en El Salvador y existe en Ecuador. Incluso en El Salvador, fíjate que lo último ha sido que Bukele, populista de derecha, ha intentado reemplazar el dólar con el Bitcoin. La gente dice, a mí dame los dólares, no me vengas con Bitcoin ni nada de eso, yo quiero dólares. El tema de la moneda es muy simple. La gente una vez que tiene dólares en el bolsillo, gente que, como en Argentina, que estamos tan castigados por la inflación, una vez que un asalariado recibe su sueldo en dólares, anda a sacarle los dólares. Sí, es como migrar a un primer mundo y volver a Argentina por una semana. Es como no querés saber nada. Te das cuenta de la inseguridad, te das cuenta de todo. Es muy importante porque la gente, ¿quién es el que paga el impuesto inflacionario? Yo siempre, Sí, cuando hablamos de dolarización en la Argentina, yo digo, estamos debatiendo si vamos a dolarizar, no vamos a dolarizar, y yo digo, muchachos, ya dolarizamos. Si toda la circulación monetaria, o la base monetaria, si querés, en la Argentina son 12.000 millones de dólares, al blue. Y según las estimaciones que tenemos, hay 200.000 dólares billetes en la Argentina.
O sea, te das cuenta que la relación... Sí. Y entonces vos querés comprarte un departamento o un terrenito ahí en Galvez, lo que sea, la gente lo vende en dólares. Sí, por supuesto. Y si sos una empresa y te querés desarrollar un proyecto de litio en el norte o explorar gas en Vaca Muerta, te vas a tener que endeudar en dólares. Entonces, nosotros ya estamos endeudados. ¿Cuál es el único segmento de la economía argentina que no está dolarizado? El Estado. No, el Estado está dolarizado, 55% de la deuda del Estado es en dólares, es lo peor. Sí, pero los salarios los pagan en pesos. Pero escuchá, el Estado está endeudado en dólares, pero no genera dólares. ¿Quién genera dólares? No, el campo, la gente, los exportadores. Los exportadores generan dólares. Entonces, tenemos la situación perversa que el Estado sí está dolarizado, tiene su deuda dolarizada, tiene que pagar intereses y amortizaciones, tiene que pagar al Fondo Monetario en DEX, que es una moneda del fondo que está vinculada al dólar, pero no genera dólares. Entonces, perverso. El Estado está dolarizado. Lo que no está dolarizado son los ingresos. Aparte le convierte a los exportadores, le convierte los dólares a pesos del Estado. No llegan los dólares en Argentina, no llegan, no llegan a la gente. Le convierten esos dólares. Le ha pasado al querido amigo que no podés disfrutar de las mierdas del dólar. Como creador de varios canales de YouTube, cuando querés cobrar esos dólares al banco argentino, no podés. Te lo especifican automáticamente y a un dólar oficial que es mucho menor, la mitad menor que el dólar de mercado, que hoy es el dólar blue acá en Argentina. Entonces es imposible. Y así con todo. De hecho, por ejemplo, aquellos que exportan desde el campo, no solo que lo hacen a un dólar oficial, sino que además tienen las retenciones. El valor del bien que exportan ya está disminuido. Que es una moneda del fondo que está vinculada al dólar, pero no genera dólares. Entonces, perverso. El Estado está dolarizado. Lo que no está dolarizado son los ingresos del Estado, porque los impuestos, exceptuando las retenciones a las importaciones y los aranceles a las importaciones, el Estado no recauda en dólares. Pero ¿cuál es el sector que no está dolarizado en la Argentina? Es el sector de los asalariados, de los ingresos medios y bajos de la Argentina. Ese sector es el que paga el impuesto inflacionario a pleno. Yo vi en Ecuador, tal cual como vos dijiste, se dolarizó y después de dolarizarse una caída, que yo supongo que debe pasar algo también parecido acá. Una vez que vos tenés las dos monedas flotando al mismo tiempo, aceptada por el Estado las dos monedas como moneda de circulación, aceptada para pagar impuestos, para lo que sea, la cantidad de pesos que quedan automáticamente se devalúan un montón porque, bueno, nada, de repente es una carrera sacando los pesos encima. No, no es así. Cuando vos dolarizás al tipo de cambio de mercado. ¿Qué quiere decir un tipo de cambio de mercado? Te voy a dar un ejemplo. Vos vas a un restaurante y tenés tenés dólares en la billetera y tenés pesos. Tenés dólares porque, no sé, tu tío te regaló unos dólares y tenés pesos porque cobraste algo y tenés las dos cosas. Vas al restaurante y llega la cuenta y vos decís, ¿qué hago? ¿Pago en dólares o pago en pesos? Entonces le preguntás al mozo, le decís, ¿me tomás dólares? Sí, ¿a cuánto me los tomás? Y si el tipo te dice, te los tomo a 4.85, vos decís, bueno, me da lo mismo pagar en dólares o en pesos, le das dólares. Y si... En este momento de la entrevista, hace 3 meses atrás, estaba el dólar en 4.85, el dólar blue, y el oficial en 200 y algo. Y te dice, no, te pago 4.20, pagas en pesos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando vos haces la dolarización, el tipo de cambio de conversión de peso a dólares es un tipo de cambio al cual la gente es indiferente de tener pesos o dólares. Por eso lo que te decía antes, que en Ecuador 3 meses habían pasado de dolarización y se había dolarizado 18% de la circulación monetaria. Y en El Salvador tardaron 4 meses para dolarizar 30% de la moneda. Entonces, ¿No habría un efecto fobia? Te pregunto. No, para nada. No, de ninguna manera. No hay ningún efecto fobia. Primero porque vos, todo depende si haces las cosas bien o haces mal. Hacerlas bien, ¿qué significa? Vos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, tenés que decir, reestructuramos el Banco Central como ente monetario que controla la emisión de moneda, no existe más. Las otras funciones de superintendencia, todo eso, tiene que existir y tiene que quedar, pero no puede emitir más moneda. Cerramos la Casa de la Moneda. Hoy, para darte un ejemplo, hoy al dólar blue, todos los billetes emitidos por el Banco Central valen 9.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, yo digo, congelamos la oferta de billetes a hoy, no se emite un peso más, quedan 9.000 millones de pesos congelados. Entonces, a partir de ese momento, vos a la gente le decís, mire, ¿usted puede usar dólares o puede usar pesos? Si usted quiere mantener sus pesos en el bolsillo, quédeselo. Si lo quiere cambiar, puede ir a una casa de cambio o puede depositar sus pesos en el banco y al depositar sus pesos en el banco se va a dolarizar. Eso es como funciona. Pero no hay ninguna fobia. Claro, el tema de hoy, de ir a correr y tirar los pesos y cambiarlos por dólares, pasa mucho por el valor, porque vos sabés que de acá a un mes va a valer mucho menos lo que puedas comprar con los pesos. En cambio, si ya hay un plan de estabilidad y asume Milei, por ejemplo, ganando y hay credibilidad, bueno, uno ya con esa medida y ese proyecto a dolarizar, uno ya con los pesos
sabe que no se le van a devaluar en la próxima semana o en el próximo mes, entonces estaría más tranquilo, por eso dice que no habría una estampida y una corrida hacia ir a cambiar inmediatamente los No, dólares. no, la única manera de que se devaluara sería que ingresen al país menos dólares, ¿no? O sea, que se pierda la cantidad de ingresos, así que es verdad. Y fíjate que lo que está diciendo es lo que le dio valor al Bitcoin por sobre el resto de las monedas. El Bitcoin tiene una emisión controlada y ya establecida, preestablecida. Sí. Y acá sería digamos, un congelamiento de la base monetaria y la no emisión. Así que es una manera. Aparte que hay mucha gente que realmente, y nos pasa en lo cotidiano, nosotros estamos y la gente empieza a ver el community manager de Vidal que se enteró que ahora y sí, los sueldos son ese, es la conversión de sueldos, los sueldos valen eso hoy, ¿no? Sí. Digamos, sí, el tipo que cobra, que está cobrando hoy 200 lucas, no está ganando, son migajas, son migajas. O sea, eso ya está sucediendo. Pero de todas maneras, hay gran parte de la población que no está pensando en ir a comprar el dólar. Está pensando en ir a comprar de comer. Que está pensando qué hace, digamos, vivir con los pesos. Entonces, tiene base interesante lo que está planteando. Sí. Porque por definición, ¿qué es el tipo de cambio de equilibrio? El tipo de cambio en que la oferta y la demanda intersectan. El precio de equilibrio es al cual tanto el comprador como el vendedor son indiferentes. Entonces, como te decía con el ejemplo del restaurante, si vos vas al restaurante y tenés billetes, pesos y dólares en el bolsillo, y a vos te dicen que te aceptan los dólares al tipo de cambio blue del momento, vos no tenés ningún problema, te dan exactamente lo mismo. Ahora, si te dicen, te tomo los dólares a 4.20, decís, no, ni a palos voy a darle dólares. Si yo salgo de acá y lo vendo a 4.85, pues lo voy a vender a 4.20. Entonces, lo mismo, si te dijeran, te tomo los dólares a 500, diría, bueno, te pago en dólares. Entonces. Pero a 4.85, que es digamos, el precio de mercado, vos sos indiferente. A vos te da lo mismo tener pesos o dólares, porque sabés, y esto es importante, que no se van a emitir más pesos. Si a vos te queda duda respecto a que no se van a emitir más pesos, ahí sí te vas del peso lo más rápido posible. Pero la realidad es que lo que queda del peso en la Argentina es muy poco. Cuando vos mirás la base monetaria sobre el PBI en Argentina, estamos en niveles de los más bajos históricos. Solo en la hiperinflación del 89-90 tuvimos un ratio menor de base monetaria a PBI que lo que tenemos ahora. Es inédito lo que está ocurriendo ahora. Entonces, si vos anunciás una dolarización y decís, mañana dolarizamos a 500, por ejemplo, listo. Supuestamente liberaste primero el mercado cambiario, sacaste el cepo, liberalizaste todo. Porque ¿cuál es el problema que tenemos en la Argentina hoy? El problema que tenemos en la Argentina es que el dólar blue no representa el mercado de cambios. ¿Me entendés? El dólar blue no captura la totalidad de la oferta de dólares y la totalidad de la oferta y la demanda de dólares. Entonces, el precio que está en el mercado informal es un precio muy parcial. Viste que los funcionarios del gobierno dicen, no, es un mercado marginal. Ellos lo dicen para tratar de justificarse. Es un mercado marginal en términos de volumen. ¿Pero qué te está diciendo ese mercado marginal? El mercado marginal te está diciendo que cuanto más te apretan en el otro mercado, más sube en el mercado marginal. Entonces, la realidad es que hoy no sabemos si el tipo de cambio de equilibrio en la Argentina sería 4.85, 500. Capaz que es menos. Porque si vos anunciaras que liberás todo, sacás el cepo cambiario, probablemente el tipo de cambio iría cayendo. Como pasó, por ejemplo, en diciembre del 2015. Sí. Y la velocidad también por la cual el cambio subía bajó justamente y se clavó ahí. Y porque lo que pasa es que, ¿quién quiere traer dólares a la Argentina? Si vos sabés que traes dólares, a menos que los traiga con el SSL, pero sabés que si traes dólares no sabés si los vas a poder sacar. O sea, que traes dólares únicamente si vas a usar los dólares para algo específico. Exacto. Pero, digamos, nadie quiere traer dólares. Y los exportadores no quieren liquidar divisa, porque si el campo, voy a liquidar a 2.40, lo que el mercado me está diciendo que vale 4.85. Entonces, el sistema es perverso. Es obvio que nadie va a entregar dólares cuando vos tenés un sistema como este. Este sistema siempre termina igual. Ya lo hemos tenido en la historia argentina. No es la primera vez que nos quedamos sin reserva. Perón se quedó sin reserva en el 48, porque hacía lo mismo. Vendía dólares baratos, fomentaba el consumo, fomentaba las importaciones, castigaba al sector exportador y terminó, haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer. Dijo, me voy a cortar la mano antes de firmar un acuerdo con Estados Unidos, y terminó firmando un acuerdo con Estados Unidos porque la Argentina estaba en default. Entonces, toda esta historia de siempre, no hay dólares. ¿Cómo no hay dólares? Te acabo de decir que tenemos como 200.000 millones de billetes de dólares en la Argentina, debajo del colchón, caja fuerte, donde vos quieras. Obvio que hay dólares.
Es una tontería decir que no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque con esta regla de juego, en el mercado oficial no van a entrar dólares. Los únicos que entran dólares, ¿por qué Massa se la pasa yendo a Washington en jets privados? Porque ¿qué es lo que hace? Va y le pide un mangazo al Banco Interamericano de Desarrollo, le pide un mangazo al Fondo Monetario Internacional, le pide un mangazo a la CAF, le pide un mangazo a que sea, para traer dólares y aguantar y dejarle la bomba para que le explote al que viene. Pero los dólares se consiguen. Cuando se desató toda esta discusión estúpida de que cuál es el tipo de cambio de la organización, salieron todos estos ridículos a decir, no, es 3.000 pesos. ¿Por qué te crees que el mercado no está hoy en el blue, no está en 3.000 pesos? Porque la base monetaria hoy vale 12.000 millones de dólares o menos. Y la historia argentina te demuestra, reciente, para que te des una idea, los últimos, del 2017 al 2022, el promedio de reservas netas que tuvo la Argentina fue de 20.000 millones de dólares. Es decir, que la situación que tenemos hoy, de que no tenemos reservas en el Banco Central, el que no tiene dólares es el Banco Central. Porque obviamente, ¿cómo vas a tener dólares si vos vendés dólares de 2.40 cuando vale 4.80? Obviamente vas a quedar sin dólares. Entonces, obviamente que se puede conseguir, obviamente que se puede dolarizar el tipo de cambio de mercado, obviamente el tipo de cambio no es 3.000, y el que dice eso, la verdad que o es un chanta, sabe que está mintiendo, o ¿viste? Le tiene que sacar el título. Ahí te voy a preguntarte algo que es una pregunta medio maldita. Tanto políticos de distintos partidos, de todos por igual, han descartado la dolarización con argumentos, bueno, algunas son mentiras, otras son futurología, otras son ridiculeces. Yo escuché hasta una economista decir que se iba a dolarizar el precio de la leche, entonces la leche va a valer lo mismo acá que en Estados Unidos. Desastre. No sé por qué, porque según ella iba a venir extranjero y iba a comprar la leche acá, como que no cruzaba la frontera en este momento. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué crees que, excepto el único partido que está proponiendo la dolarización, el resto está en contra del discurso? Y te voy a hacer un multiple choice. ¿Porque quieren bajarle la popularidad al político que la propone? ¿O porque en el fondo quieren mantener el sistema en el cual a futuro ellos puedan volver a emitir? Bueno, no me das la opción C, que es A y B. Ah, está bien, sí. Yo te daría otra opción. La mayoría de los economistas tenemos un problema. Los economistas creemos que sabemos más de lo que sabemos. Y los economistas dicen, nosotros sabemos cómo hay que reducir la inflación. La inflación, por ejemplo, uno de los argumentos que yo me topo todo el tiempo dice, no, pero el problema de la inflación en la Argentina es un problema fiscal. Con la dolarización estamos distrayéndonos, porque lo que tenemos que hacer acá es bajar el gasto y bajar el déficit. Y yo los miro y digo, me está diciendo una obviedad que ignora las consecuencias prácticas de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el problema esencial es un problema fiscal, pero mirando la historia argentina sabemos que el sistema político es incapaz de resolver ese problema fiscal. Y que si vos querés resolver ese problema fiscal, necesitas poder político y lo necesitas ejercer a lo largo del tiempo. Es decir, vos no podés bajar el gasto público 15 puntos porcentuales en 12 meses. Es imposible que lo hagas. Para empezar, vas a llegar el 10 de diciembre, va a empezar un congreso, tenés que negociar un presupuesto, vas a tener que aprobar el presupuesto, al año siguiente vas a tener que hacer otro presupuesto, a los 2 años tenés elecciones de medio término, si vos perdés mayoría en las cámaras, olvídate de tu programa de reducción de gasto público, nunca lo vas a poder terminar. Entonces, lo que la gente que dice este argumento no entiende es la dimensión temporal de las reformas. Porque cuando vos haces una reforma como la convertibilidad de abril del 91 o una dolarización, sus efectos son inmediatos. O sea, vos los empezás a sentir mañana a esos efectos. Entonces, la reforma monetaria te genera un cambio inmediato. Ahora, todas las otras reformas no son inmediatas, no solo no son inmediatas, sino que vos tenés que negociar con la oposición a lo largo del tiempo para ir implementándolas. Entonces, como yo siempre digo, la dolarización, para alguien que quiera hacer reformas en la Argentina, porque hoy lo decía también en Twitter, los problemas estructurales requieren soluciones estructurales. Pero resolver soluciones estructurales requiere poder político. Y la Argentina te demuestra que lo único que el votante de izquierda, de derecha, de centro, vota consistentemente a favor es a quien elimina la inflación. Lo vimos en los 90, lo vimos en los primeros 6 meses de Alfonsín con el Plan Austral. Es decir, ¿por qué? Porque, como te decía antes, ¿quiénes son los que más sufren la desvalorización de la moneda? Los más pobres. Porque pensá que hoy tenemos una inflación de 10%, ¿no? Entonces, vos a primero de mes tenés 100 pesos que te permite comprar una canasta de bienes que vale 100. Bueno, llegaste a fin de mes y tus 100 pesos te permiten comprar nada más que 90. O sea, y esa diferencia de 10 a lo largo del mes, que la podés promediar si querés, eso que es el impuesto inflacionario que se lleva el Estado. Entonces, vos no llegás a fin de mes, porque si te pagaran el sueldo diariamente, capaz que podría llegar, pero no llegás. Entonces, ¿quién paga eso? Eso lo paga el asalariado. No lo pagan el ABC1. El segmento ABC1 está dolarizado. Cuando te dicen, no, bueno, lo que pasa es que con dolarización se van a perjudicar los asalariados y después cuando tengamos un shock internacional y no vamos a poder devaluar.
¿Y qué es la devaluación en la Argentina? Es una manera de sacarle guita a los asalariados. Es básicamente eso. Entonces, uno pensaría, volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué los partidos están en contra de esto? Porque supuestamente los socialistas tendrían que estar a favor de la dolarización. Como Juan B. Justo a fines del siglo XIX estaba a favor del patrón. Bueno, para responderle acá a Eli que pregunta qué es el impuesto país, tengo amigos que fueron a pagar y les debitaron entre 18.000 y 28.000 pesos de impuesto país. El impuesto país es un impuesto de este gobierno que surgió, creo que en el 2020, ¿no? Surgió en época de Pandemia media. de pandemia, ¿no? Sí, me parece que en ese momento, o un poquito antes, pero bueno, donde al precio de dólar oficial se te cobra este impuesto país, que es un extra más de un 30%, y además tenés después 35% más de ganancias que al año se te devuelven. Y bueno, ahí Joaquín, vos tendrás más experiencia con eso, de hacer los trámites para esa devolución, que esa devolución obviamente con la inflación en pesos te termina reventando. Así que esos son impuestos que cobra el gobierno justamente para no vender esos dólares al precio oficial que muestran ellos y para poder hacer ahí una diferencia. Por ejemplo, si yo tengo que pagar desde mi banco Netflix o Spotify o algún producto de esos, o mismo mandar un super chat acá en YouTube o ser miembro en YouTube, tengo que pagar, por ejemplo, 100 pesos, ponele que fuese 100 pesos, tengo que pagar esos 100 pesos y además el impuesto país, o sea, un 65% más de impuesto país que te cobran del querido Alberto Fernández y este gobierno actual peronista. Sí. Es tratar a una moneda, a la moneda, como un bien más de cambio, y en cierta forma lo que se persigue es que no se acceda a ese bien. Entonces se le interponen impuestos, trabas o cepos para que no se pueda comprar, ¿sí? Porque la idea era esa, limitar. Pero bueno, como ya lo vemos y como tratamos al dólar como un bien más de cambio, siempre las trabas impositivas favorecen los mercados informales o paralelos. Por eso el dólar oficial se podía controlar en cierta forma y no así el blue que buscaba puntos de equilibrio en donde la oferta y la demanda se encontraban. Exacto. Patrón oro. ¿Por qué? Porque decía, a fines del siglo XIX estaba a favor del patrón oro. ¿Por qué? Porque decía, con un papel pintado, a los asalariados los joden. Entonces, yo agregaría lo que vos dijiste, porque me parece que no hay una sola respuesta, hay una tercera respuesta que estaba tratando de elaborar, que es que los economistas creemos que sabemos todo, en general, como profesión. Y entonces hay muchos economistas que no les gusta la dolarización porque sienten que la dolarización es como una claudicación de su capacidad profesional. Y los economistas no saben cómo reducir la inflación. Saben en teoría cómo reducir la inflación, pero para reducir la inflación tenés que bajarte a la política y negociar. Y eso los economistas no tienen ni idea cómo hacerlo. Entonces, acá el problema es, como vos bien decías, primero que tienen que bardear a quien propone la dolarización y sacarle los votos que les está robando todos los días, porque a medida que la inflación aumenta en la Argentina, hay más gente que quiere votar a Milei. ¿Okay? Segundo, porque no conciben la política sin dinero blando, es verdad. Tercero, porque sus asesores económicos tienen este sesgo de pretensión del conocimiento, de arrogancia intelectual. Y cuarto, porque algunos de los candidatos tampoco quieren arriesgarse, porque la dolarización parece como un salto al vacío, como que si tuvieras tomado una decisión demasiado arriesgada. Y la realidad es que lo demostró Menem. Menem venía después de 18, 19 meses pifiando con el plan Bungebón, le fue mal con los 4 planes de Herman González, y ya en febrero del 91 la inflación tocó 25% mensual, íbamos a otra hiperinflación, y finalmente, porque la convertibilidad se la presentaron a mediados del 89, dijo que no, finalmente lo aceptó, y con eso Menem se convirtió en el presidente más popular, uno de los presidentes más populares de la historia argentina, y ganó todas las elecciones. Así que eso creo que es un tema central, y el problema de la politización es que impide que haya un debate inteligente, razonado, porque está muy bien, yo cuando, antes de escribir el libro, que escribimos con Nico Kachanowski, yo no estaba convencido de la dolarización. A mí me parecía, al igual que la mayoría de mis colegas, me parecía como una solución demasiado drástica. A medida que lo fui estudiando el tema, a medida que me fui interiorizando, estudiando la experiencia de otros países,
mirando la historia nuestra, ver en qué fallamos, me fui convenciendo de algo elemental, que básicamente nosotros no podemos hacer lo que hace Chile, lo que hace Perú, lo que hace Uruguay, porque si lo pudiéramos hacer ya lo hubiéramos hecho. Está claro que nuestro sistema político está incentivado a gastar demasiado, gastar mal, y además tenemos un calendario electoral muy corto. Entonces vos llegás a la Casa Rosada el 10 de diciembre y no te queda mucho tiempo, porque en octubre del 2025 vas a tener elecciones, ¿me entendés? Y vas a tener que llegar a esas elecciones y ganarlas, porque si vos no ganás la elección de medio término, de renovación de la Cámara de Diputados, no vas a poder negociar tus presupuestos, no vas a poder negociar la baja del gasto público, no vas a poder negociar la reforma laboral, o sea, hay un montón de cosas que nunca vas a terminar de poder hacer. Entonces... Además, queda claro que los políticos argentinos son mucho más corruptos que en otros países y, bueno, mucho más o idiotas o hijos de puta, volviendo a lo que hablábamos antes sobre los políticos argentinos. Para contestar tu pregunta, yo creo que las dos alternativas que diste son válidas, más las otras dos alternativas que yo te di, que me parece que completan el panorama. Tengo una última pregunta que es medio también, salió del seno político. Como contraargumento a la dolarización, se presentaron, se presentó la alternativa de, bueno, hagámoslo con otra moneda, como que eso fuera una alternativa. Y se presentaron dos, a la cual se me ocurrieron dos contraargumentos a las dos que se presentaron, y quiero ver si vos tenés alguno más. Se presentó la opción de la yuanización, shit you not, y se presentó la opción de bueno, suena mal, pero la realización sería compartir o tener reales o crear una nueva moneda con real. Bueno, a mí se me ocurrieron estos contraargumentos, decime vos si hay uno más. Primero, y este no lo escuché en ningún lado, la dolarización en Argentina funciona a diferencia de otros países por el objeto de deseo que hay, porque el argentino realmente anhela el dólar, o sea, el dólar está valorizado de una forma distinta en Argentina, es una especie de relación romántica, estamos tan acostumbrados a escapar del peso, a escapar del dólar, que el dólar está como, vale más en Argentina, no sé, no me pregunto por qué, pero parecía que vale más. Y la segunda es la masa monetaria. No sé si podríamos tener la cantidad de masa monetaria en otra moneda como para poder hacer eso. Y bueno, Juan capaz que sí, pero no sé si confiaría en una moneda que se está por ir a la guerra. Pero decime vos qué otro Mira, contraargumento. yo creo que yo lo haría de otra manera el tema. A ver. Para empezar, vos no podés imponer una moneda a la gente. O sea, el gobierno argentino ya quiso imponer el peso. Y como te acabo de explicar, la base monetaria vale 12.000 millones de dólares y los argentinos tienen billetes en circulación cara grande, para decirlo, por 200.000 millones de dólares. O sea que la cantidad de dólares que circulan en la economía argentina es 20 veces la cantidad de pesos que hay en la economía argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de un gobierno de imponerte una moneda es muy limitada. Sí. Eso primero lo que te diría. Entonces, la idea de que vos le vas a poder imponer a la gente en una democracia una moneda encima no convertible, como el yuan no es convertible. O sea, si vos me das yuanes y yo tengo que viajar al exterior, ¿cómo hago con los yuanes? No hay convertibilidad en el yuan. ¿Me entendés? No soy convertible, escuchaste, ¿eh? Solo tengo que pasar por el Banco de China. Entonces, quien propone la yuanización de la Argentina es un agente chino. Nadie quiere yuanes. No, bueno, es muy probable. Más allá No, de porque chiste, es muy implica, probable. eso sí que implica subyugarse a los chinos. Adoptar el dólar no significa subyugarse a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque 80% de la facturación total de... Bueno, pero ese es otro tema. Adoptar el dólar no significa subyugarse a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque 80% de la facturación total del mundo es en dólares. Incluso países que comercian entre sí, que no tienen el dólar como moneda, se facturan en dólares. La mayoría de los bancos centrales tiene parte de sus reservas en dólares o bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero más importante aún, es que el dólar es una moneda convertible. Si yo no la quiero, la vendo y tengo un precio en el mercado todos los días, 24 horas. Entonces, a mí en el fondo, si vos elegís el dólar como moneda y me la imponés, a mí no me importa, porque si yo quiero yenes, me das los dólares y los convierto en yenes en 2 segundos. Ahora, si vos me das si vos me das yuanes, no puedo hacer eso, porque el yuan no es una moneda convertible. Entonces te diría, la idea de la yuanización puede ser únicamente de este sujeto que está como embajador en Beijing, que parece una especie de robot salido de un proyecto de ciencia ficción, que es claramente un agente del Partido Comunista Chino, a pesar de que es embajador argentino. O sea, no tiene ningún sentido, es una tontería, pero absoluta. Lo que va a pasar es que los 200.000 millones Debe estar de dólares viviendo en la Argentina a niveles exorbitantes. Típico de los comunistas. Pero absoluta. Lo que va a pasar es que los 200.000 millones de dólares de billetes que tienen los argentinos van a seguir en la Argentina. Nadie los va a convertir por yuanes, ¿me entendés? Entonces, el problema cuando vos querés imponer otra moneda es que vos tenés que generar demanda por esa moneda.
Nadie quiere yuanes en la Argentina. Si quiere ir a Miami, no les sirven los yuanes. ¿Me entendés? No les sirven, si quieren financiarse a largo plazo, no les sirven los yuanes. Los yuanes no sirven, es una moneda que no sirve. El dilema que tiene China es que quiere ser una superpotencia, pero vos no podés ser una superpotencia cuando tu moneda no es convertible. Entonces, la única manera que los chinos pueden imponer su moneda es por la fuerza, porque nadie quiere tener yuanes. O sea, hasta que el yuan no sea convertible. Y ser convertible implica perder control, que es algo que el Partido Comunista Chino no quiere hacer. No, sí, no, tampoco te puedes llevar yuanes de China. O sea, sí, concuerdo. Por eso, porque no hay convertibilidad, no hay movimiento, no hay libertad a los movimientos de capitales. Justamente, vos no podés tener convertibilidad si no tenés libertad a los movimientos de capitales. Entonces, no hay convertibilidad. Si vos tenés yuanes en China, no lo podés sacar. Tenés que ir a pedir permiso al Banco Central, es todo un trámite. Por eso te digo, el dilema de China es que... El internet de Emilio Campos estaba más o menos parecido al tuyo. Es que sí. Si vos viajó a los 90 mundial, para estudiar la convertibilidad y ahí quedó con la banda ancha. Digo, el dilema de China es que si vos querés ser una potencia mundial y competir verdaderamente con Estados Unidos, tenés una moneda que pueda competir con Estados Unidos. China no tiene esa moneda. La moneda china no es una moneda que compite con el dólar. Y la evidencia es, pero recontra contundente. O sea, ahora, nosotros desesperados por lo que venga, ahora Massa se va a China a ver si consigue que le amplíen el swap, y es toda una pavada, ¿viste? Para ver si pueden aguantar un par de semanas más. Pero entonces lo del yuan entra en el plano del disparate más absurdo, que solamente lo puedes explicar o completa ignorancia o, digamos, que nos quieren convertir en una especie de colonia china. Con respecto al real, que es otro proyecto que está dando vuelta, es una tontería mayúscula, por varias razones. Primero, porque los argentinos no quieren reales. Los argentinos quieren dólares. No van a devolver sus dólares. Entonces, si vos imponés el real en la Argentina por la fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener el problema de la dolarización de facto que tenemos hoy. Va a ser de esa liquidez que tienen dólares, ¿me entendés? Pues no la va a cambiar por reales. Pero incluso, como dicen en Estados Unidos, it takes two to tango, es decir, se necesitan dos para bailar el tango. Brasil no quiere saber nada con bailar el tango con la Argentina. Brasil tiene un banco central relativamente independiente. Cuando Bolsonaro, te cuento una anécdota que me la contó alguien que estaba muy cerca de esta negociación, en un momento Macri contacta a Bolsonaro para ver si podíamos hacer una moneda común. Y entonces van a verlo a Bolsonaro, al Plan Alto, qué sé yo, y Bolsonaro estaba a favor, porque además lo quería ayudar a Macri. Y nada, lo llamó el presidente del Banco Central, y el presidente del Banco Central dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, esta idea de la convertibilidad real es una de las ideas más estúpidas que se han planteado. Porque además, si vos mirás desde 1945 hasta hoy, y mirás el ranking de inflación desde 1945 hasta hoy, Brasil nos saca un poquitito más, está arriba nuestro. Es decir, es muy cierto que Brasil en los últimos 20 años ha tenido estabilidad. Pero también es cierto que en los 50 años previos tuvo mucha inestabilidad y tuvo hiperinflaciones. Entonces, si nosotros vamos a entregar a alguien control sobre nuestra moneda, no se lo vamos a entregar a un país que no tiene una historia larga. Estados Unidos, por ejemplo, ahora en estos últimos años tiene una inflación que en términos históricos es alta. Sin embargo, la gente tiene más confianza en la capacidad de la Fed de bajar la inflación de 4,5% a 2%, que Brasil va a tener una inflación de 2%. Pero además, como te decía antes, primero los brasileños no quieren saber nada. Segundo, los argentinos tampoco quieren saber nada con el real. Con lo cual, yo diría, entre las propuestas disparatadas, creo que se lleva el primer premio, el disparate. No resiste el menor análisis. O sea, si vas a hacer una moneda nueva, tenés que hacer una moneda nueva que la gente quiera demandar. Vos no le podés imponer a la gente. Estamos en una democracia, vos no le podés imponer. ¿Qué le vas a ir a sacar los dólares a la gente? No, la gente ya tiene los dólares, no quiere tener otra moneda. Entonces, yo te diría que esas dos alternativas hay que descartarlas de plano. Y la otra cosa que te agregaría es, nosotros, o por lo menos Nicolás Kachanowski y yo, que hemos desarrollado nuestra propia propuesta, no creemos en el nacionalismo monetario, creemos en la competencia. ¿Y cómo se hace la competencia de moneda? Pues mucha gente habla, no, lo que tenemos que tener es competencia de monedas, como si fuera una cosa. Y como te decía al principio, 85% del dinero es dinero bancario. Vos, en efecto, solo podés tener competencia de monedas si tu sistema bancario está dispuesto a tomar depósitos en otras monedas. Si el sistema bancario no quiere tomar depósitos en otra moneda, ¿y por qué no va a tomar depósitos en otra moneda? El euro, o yenes, o la libra esterlina. Y porque no tiene demanda de crédito en esas monedas. Entonces, la realidad de la competencia de monedas es que la mejor manera de implementarla
es liberalizar absolutamente los movimientos de capitales. Entonces, si a mí me gusta tener euros, y yo tengo una cuenta en Bruselas, en un banco, en euros, y yo tengo plena libertad de capitales, cuando tengo que pagar algo en la Argentina, giro el dinero y giro los euros de allá, y yo me quedo en euros. Entonces, la mejor manera de tener competencia de monedas es básicamente libertad de movimiento de capitales. En segundo lugar, si el dólar se convirtió en una moneda basura, si la Fed fuera incapaz de realmente controlar la inflación y el dólar empezara a perder posiciones en el mundo, eso no tiene ningún problema, porque con el esquema que nosotros proponemos, los argentinos serían libres de elegir una nueva moneda mejor que el dólar. Como hemos elegido, de hecho, el dólar en reemplazo del peso. Porque, ¿por qué tenemos tantos dólares? Porque los políticos hicieron pelota el peso. Entonces, si el dólar dejara de ser una buena moneda, pero no hay ningún problema. ¿Cuál es la nueva moneda? El euro, suponete. Y bueno, empecemos a usar el euro. No hay ningún impedimento para usar la nueva moneda. Entonces, eso creo que es algo que hay que dejarlo bien en claro, porque se confunde mucho. Y lo que pasa en este debate es que hay gente que piensa el tema 5 minutos y cree que encontró el santo grial. Y la verdad que son temas complejos que requieren tiempo de estudio. No es algo que se te prendió la lamparita en 2 minutos y se te ocurrió la genialidad. No, son temas muy complejos. Hay que estudiar la realidad de otros países, la realidad de nuestro país. Digamos, así que yo te diría, estas propuestas que mencionaste me parecen extremadamente disparatadas. De hecho, te voy a agregar finalmente un punto más con respecto a esto. Robert Mandel, que fue un economista muy famoso, que recibió el Premio Nobel de Economía y es uno de los máximos, digamos, referentes o exponentes de lo que es la macroeconomía internacional moderna, él decía, mira, un área monetaria es como un barco en una tormenta. Cuanto más grande, más estable. ¿Qué quiere decir? Que si vos te querés sumar a un área monetaria, es decir, adoptar una moneda que no es una moneda de otro país, adopta la moneda que más se use en el mundo, no la que menos se use. Es decir, si vas a adoptar una moneda, adopta la moneda que sea más representativa del mundo, no una que es una fracción. De cualquier manera, habiendo dicho eso, y por eso Mandel, por otra parte, decía, y estaba él a favor de una moneda universal, que hubiera una moneda universal. Y lo que él proponía para el Mercosur, por ejemplo, era un esquema de convertibilidad en el cual hubiera una moneda del Mercosur que estuviera vinculada con el euro, con el dólar y con el yen, de manera con un esquema de conversión. ¿Entendés? Entonces, la caja de conversión no estaría en la Argentina, ni tampoco estaría en Brasil, estaría por encima de los países, y esa caja de conversión tendría 3 monedas de respaldo. Entonces, ese era un esquema que Mandel recomendaba, y es un esquema que en teoría podría funcionar para estos países, porque en realidad lo que vos estarías haciendo es atándote a las 3 principales monedas del planeta, que son el dólar, el euro y el yen. Pero desde el punto de vista de la implementación práctica, esta idea de Mandel no tiene mucha chance de darse. Pero si vos me decís, estaría bueno tener una moneda regional, y la única moneda regional que para mí tendría sentido tener es una moneda regional como esa que plantea Mandel. Porque ahí la gente sabría que tiene monedas con respaldo detrás, ¿me entendés? Lo que la gente no quiere es moneda basura. Cuando vos tenés dólares, sabés que tenés algo que el valor se preserva. Cuando vos te quieren dar monedas que no se preserva el valor o que no sabés cuál es el valor porque no son convertibles, no las querés. Cuando se dolarizó en Ecuador, o sea, cuando se pasó al dólar, una caída del salario promedio, pero brutal. No, al revés, un aumento del salario. Cuando se dolarizó. Perdón, yo lo que vi en la información que tengo es primero una caída y después se recupera en muy poco tiempo. Mi pregunta era, ¿por qué se había recuperado? No, se recupera por obvias razones. Para que te des una idea, cuando se dolariza en Ecuador, el salario promedio era $50. Y a finales de ese año 2000 era casi $90. O sea que la recuperación del salario es inmediata. Y la razón es muy simple, porque ¿por qué aumentan los salarios? Entonces, aumentan o porque el gobierno decide que aumenten, sí, que es artificial, que es artificial y que es un esquema que tiene patas cortas, o porque la economía, la tasa de inversión de la economía aumenta la productividad y por ende aumentan los salarios. En Ecuador, en realidad lo que pasó es que el gobierno hizo una dolarización a un tipo de cambio demasiado alto, y por eso, como te decía al principio, la inflación en Ecuador, el primer año de la dolarización fue 91%. ¿Qué quiere decir? Que todos los precios internos, incluyendo los salarios, aumentaron. O sea que en términos de salario real, en Ecuador, el salario real prácticamente no aumentó tanto, porque digamos, la inflación en términos de una canasta de bienes y servicios de Ecuador, como te decía, aumentó 91%, o sea que si los salarios aumentaron 91%, en términos reales estaba prácticamente igual. En términos de dólares, no. Y lo importante acá que tenés que tener en cuenta es que por más que Ecuador hubiera tenido ese aumento
de inflación interna en ese primer año de dolarización, la realidad es que los dólares que vos ganabas, sí tenían valor a nivel internacional. Es decir, que la canasta de bienes que vos podías comprar en el resto del mundo con tus dólares no se había alterado. O sea que por más que los precios en Ecuador no habían aumentado, en el resto del mundo no. Entonces vos en términos del resto del mundo estabas mejor. Así que yo te diría, no caen los salarios con una dolarización. Primero porque, bueno, para empezar vos tenés que decir, bueno, ¿cuándo dolarizo? Por ejemplo, hoy en la Argentina, el dólar oficial es 240, ponele. Entonces, suponete que vos estés ganando 240 pesos, sabés que ganás $1. Ahora, entonces vos decís, bueno, pero si devaluamos a 480, gano la mitad. No, bueno, Bueno, la realidad es que vos ya estabas ganando la mitad, porque el tipo de cambio que establece el gobierno es ficticio. O sea, sí, en el sí, fondo, el precio es lo que podés pagar por algo. Si no lo podés pagar, no existe ese precio. es una fantasía el precio del gobierno. Entonces, lo que te quiero decir es que la mejor chance, nosotros en la Argentina ya probamos, desde el 45 en adelante, de divorciar salarios de productividad. Y como consecuencia de ello, pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a uno de los países más pobres del mundo. ¿Por qué? Porque nos creímos que los aumentos de salario los decreta el gobierno. Los aumentos de salario no los decreta el gobierno. Los salarios aumentan por la productividad. Es una de las verdades elementales de la economía. Y la productividad aumenta cuando tenés mayor inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una dolarización? Con una dolarización vos alargás el horizonte de planeamiento de las empresas, le das estabilidad de precio, le permitís a las empresas invertir. Obviamente va a haber un aumento de la inversión productiva, va a haber un aumento de la productividad y los salarios van a aumentar. Es más, es la mejor chance de que los salarios aumenten, tener una dolarización. Y además a los asalariados les vas a sacar el peso de pagar el impuesto inflacionario, que hoy pagan a pleno y son prácticamente los principales pagadores del impuesto inflacionario. Porque como te decía antes, el segmento ABC1 ya está dolarizado. Las empresas, obviamente, exportadores ya están dolarizadas. ¿Quiénes no están dolarizados? Las pymes y los asalariados, ¿me entendés? Entonces, con una dolarización, por lo menos ponés todos al mismo nivel, están todos con el dólar, nadie le saca ventajas al otro. Como te decía antes, cuando te dicen no, porque con tipo de cambio, si tenemos un tipo de cambio flexible, podemos devaluar y entonces la industria no tiene problemas. ¿Y qué significa? No, pero yo nunca entendí por qué a eso lo plantean. Cuando hablan de que perdemos la soberanía monetaria como contraargumento a la dolarización y ponen el ejemplo de devaluar, yo te lo juro, no entiendo en qué están pensando. No sé si están en un trono de oro, cagando huevos de oro con 2 top models, porque devaluar es cagar al trabajador. Es aparte, brutal. Claro, pero es obvio. Imagínate que si devaluar fuera la solución a nuestros problemas. Todos hubiesen devaluado. Pero es que hemos devaluado la moneda, fíjate que. Sí, nos enseñamos los diciembre del 2001. Ya seríamos campeones, sí, obvio. En diciembre del 2001, yo con $1 podía comprar $1. Hoy necesito 500 pesos. Sí. Hablame de devaluación. ¿Nos resolvió algo la devaluación? Es más, te voy a dar otro dato interesante. Desde enero del 2002 hasta hoy, la inflación medida en dólares en la Argentina ha sido 0%. ¿Qué quiere decir? Que estamos dolarizados. Que la inflación entre enero del 2002 y hoy, cuando vos la medís, o sea, ajustás el índice de precio por el dólar blue, la inflación fue 0. Estamos dolarizados. Los precios han aumentado. El dólar ha aumentado como los precios, o los precios han aumentado como el dólar, de la manera que vos lo quieras poner. Entonces, la devaluación no es solución para nada. En realidad es la manera que usan los gobiernos para transferir recursos del sector asalariado al sector empresario prebendario, protegido. O sea, no sé, a mí me parece de un nivel de crueldad, de hijaputez, de no pensarlo un segundo, que me sorprende. Porque vos hablabas de lo economista. Y yo cuando escucho esa clase de medidas, porque al fin de cuentas, y la razón por la cual estoy haciendo bien, la razón por la cual estoy hablando con vos, es que me parece que la valorización es una medida para la gente. No es para el empresario, no es para... Totalmente. Es para la gente. Pero fíjate que en Ecuador, por eso ningún sí, no pudieron sacarla, sí, por la gente. Pero ningún político propone sacarla, porque los ecuatorianos dicen, pará, yo tengo dólares, a mí no me vengas ahora con el cuentito que me vas a vender, me vas a sacar estos dólares y me vas a dar un papel pintado que no vale nada. Es que además no es estúpida. Si tus ahorros son $200, ponele, y sos pobre, vas a ser igual de pobre en el tiempo. En realidad, técnicamente, si tus ahorros son $200, vas a ser menos pobre, porque una de las cosas que tiene las virtudes de la economía es que bajan los costos de todo. Entonces, por ejemplo, vas a estar más cerca de comprar un teléfono que antes, porque bajó el costo del teléfono. Pero si tenés pesos y sos pobre, sos cada vez más pobre. Es terriblemente cruel. Vas a ser cada vez más pobre. Con este esquema vamos a ser todos más pobres. Y ¿sabés qué te diría algo más? La dolarización es menos conveniente para los más ricos, porque los más ricos con la Argentina cada vez más pobre viven cada vez mejor. Porque el costo de vivir en la Argentina en dólares es cada vez menos. Y los más ricos tienen su dinero en dólares. No tienen. Por eso el turismo y los que vienen de afuera con dólares, tenemos el caso de los uruguayos que cruzan a Buenos Aires a comprar comida, o de los chilenos que cruzan a Patagonia a comprar comida, o alojarse, pasar unas vacaciones, o incluso, bueno, de otros países limítrofes, tienen ese beneficio, que hoy en día el país en dólares está regalado, está baratísimo, y bueno, es
muy beneficioso para ellos y malo para nosotros. Y es lo que decía la otra vez Luisito Comunica, este youtuber mexicano que estuvo acá, que decía que a él no le gustaba la dolarización, o no le gustaría, porque justamente suben todos los precios. Claro, suben para él que está en dólares, en cambio para nosotros suben los salarios y nos acomodamos mucho mejor. Entonces, claro, sí, suben los precios, pero para los de afuera que hoy ven que en dólares todos los precios van bajando o manteniéndose, pero en realidad a lo largo del tiempo va bajando con respecto a lo que es el equilibrio general económico. Sí, esa era la explicación a los que defendían la devaluación. Cada vez que Argentina se atrasaba había que devaluar porque generaba Para una ser ventaja competitiva exactamente para el comercio exterior. Pero era una ventaja momentánea porque se va deteriorando la economía interna de esa manera. Sí. Yo creo que ese análisis lo había escuchado. Para mí el efecto con ese análisis siempre es que en un país con mucha inflación, bueno, primero obviamente tiene un aumento de la inseguridad, así que seas quien sea, Gardel, eventualmente pueden raptar a tu hijo, y lo segundo es que la misma inflación hace que el país se cierre más, cierre exportaciones, entonces al final, si yo quiero comprar este teléfono, lo termino pagando 3 o 4 veces más, o 2 veces más, o lo que pero sea. sabes que la gente que tiene dinero se lo compra en Miami, olvídate. Ah, bueno, eso sí. El argumento de la seguridad sí te lo compro. Pero te doy un ejemplo. Hay un ejemplo muy cercano que es Venezuela. Es decir, la gente de dinero en Venezuela que no se fue a Miami, que quedaron algunos, porque digamos, la gente que ya. Los que viven en Venezuela hoy viven espectacularmente bien, con un esquema en donde la gente cae más pobre y 6 millones de venezolanos se tuvieron que ir. ¿Entendés? Lo que te quiero decir y que quiero enfatizar es que todo es relativo. La dolarización es mejor para los más pobres que para los más ricos. Sí, eso seguro, eso sin duda. O sea, más allá de los efectos, yo no estoy sugiriendo que nadie que sea rico quiera que la Argentina le vaya mal. Simplemente estoy diciendo que con una Argentina que le va mal, el rico que tiene su dinero básicamente protegido, porque los ricos en la Argentina están protegidos contra Aparte, el rico, el que tiene más plata, tiene más chances de hacer más cosas y más chances, aparte de tener hasta incluso educación y conocimiento o asesoramiento de qué hacer con los ahorros y con el dinero que alguien pobre que no llega. control del Estado. Pero a medida que aumenta tu dinero, aumenta tus opciones de elusión de impuestos. Ni siquiera hablemos de evasión, sino de eludirlo simplemente. Te protege. Te protege, sí, por supuesto. Sí, eso no. Entonces, esta es una medida que en definitiva ayuda a los que menos tienen y les va a permitir ahorrar, conseguir préstamos a largo plazo para comprarse una vivienda, qué sé yo, un montón de cosas que hoy son imposibles de hacer en la Argentina. Entonces, yo creo que el análisis objetivo, razonado, te lleva a concluir que la dolarización es el camino. Pero se ha politizado el tema en la Argentina, se ha politizado el debate, entonces es muy difícil tener un debate. De cualquier manera, yo creo que no vamos a llegar a la dolarización como consecuencia de un debate académico. Vamos a llegar a la dolarización porque el país va a explotar. Sí, yo estoy... Y no vamos a tener muchas opciones. Entonces, lo mismo que hoy se rajan las vestiduras cada vez que mencionamos la palabra dolarización, en algún momento la van a tener que considerar seriamente. Sí, concuerdo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos. Ha sido un placer. ¿Tenés algún canal para que se suscriban o te sigan en las redes? Tengo el blog, Dolarización, una solución para la Argentina. Tengo un blog que es Emilio Campo, que no es el único tema que me interesa la dolarización. Tengo varios otros temas que están en este otro blog. Y estoy en Twitter también. No, bueno, pero entendés que estás vuelto el representante número 1. Sí. O sea, si dolarizamos para bien o para mal, tu nombre aparece en el libro de historia. Eso ya sabelo. Veremos qué va a pasar. En la Argentina todo es posible. Así que. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, y nada, le mando un saludo a la gente. Así que. Bueno, hasta acá, entonces, con el video de la dolarización. Estaba bueno, ¿viste? Yo te dije que estaba buena esa entrevista. Sí, interesante. Explica bastante bien. Entendible. Práctico, aparte. Qué zoom que me metiste. Te maté con el primer plano. Ahí va. No me asusté. Pero sí, interesante. Lo había escuchado en la tele y lo que tiene bueno el streaming que tiene más tiempo, que viste que las preguntas son abridores y explican, le dan tiempo. En la tele no... Bueno, lo que dijo Mingo el otro día, no hay que ponerse a explicar economía en televisión, no es el espacio. Acá van a ir a escucharlo los que quieran escuchar de qué se trata el tema, y en televisión por lo general el público es más variado, es más diverso, y por lo general lo que pasa es que se termina
de profundizar el desconocimiento, digamos. Así es. Bueno, gran programa hoy, ¿eh? Salió bien, ya con el StreamYard. Acá lo probamos y anduvo mejor que nunca. Así que, bueno, próximamente lo seguiremos usando. Así que, bueno, gracias a todos Vamos que a lo sacar vieron jugo. este vivo. Ya vamos a estar haciendo los recortes para subir después al canal. Y bueno, esperemos a ver qué pasa ahora el 2021 con el tema de monetización, que hay que pedirla y ver qué pasa en este canal. ¿El 2021? En el 20 o 21 del mes. El Ah, 21 creo que era. perdón. No me acuerdo si era el 20 o el 21, porque tenía un canal que era el 20, el otro el 21, por eso. Ah, bien, bien. Bueno, vamos a seguir aportando y peleando la batalla. La batalla cultural. Che, bueno, ¿cuándo hacemos el próximo? ¿Miércoles, jueves? Tendría que ser miércoles. Miércoles. Capaz que el jueves cortes la semana congreso. Y sí, tengo otra batalla que pelear. Esa es más dura que la inflación. Ay, no. Bueno, un saludo grande a toda la gente. Cuídense y nos vemos en el próximo vivo o video o reacción.